empeñar a mí. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Y estaban pinchando el disco que a mí tanto me pone. ¿El pago sería en efectivo? 3, 2, 1. This is what we're made for. Game over. Y cuando son las 10:05 de este sábado 1 de julio, por favor, parad ya los putos memes de julio. Es el 1 de julio, y lo sabes. El 1 de julio, el juego de julio, el juego 1. Bueno, Hablo de Julio Iglesias, no de Julio Carmona, nuestro colaborador. Pero bueno, este sábado 1 de julio, los aquí presentes Abraham, Limpo, Geco, Julio Carmona e Isaac Viana os dan la bienvenida a todos, todas y todes al programa 782 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, donde os contamos las últimas noticias, analizamos Loop Hero para PC, macOS, Linux, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch, por algún motivo, fuck you PlayStation. En Geo Confidencial continuaremos hablando de la E3, oh vaya, qué sorpresa. ¿Otra vez? Y el desastre de Santa Mónica. Ojo, que Toca esta semana. viene con desastre la cosa, ¿eh? Sí, peli de desastre, de Disasters Die of Crisis de la Wii. Es más o menos esa época, ¿eh? Sí, además es la época y también igual de cutre un poco, pero bueno, ya llegará. Pero también entrañable. Y desentrañable. A su manera. A su manera. Sí. Y terminaremos con la hora de las letras, donde Abraham nos hablará de la interesante literatura ergódica. Interesante, ergódica. Somos un programa de frikis, hecho por frikis, que nos escuchan frikis y destinado a frikis. Al que tenga un problema con eso, que le den. Pero antes... Le den friquismo. Pero antes... Una fe de ratas, porque la semana pasada dijimos que el presentador de informativos friki era ¿Friki? Matías Prats, y es mentira, ¿Sí? me he equivocado. Lo dije... cuando dije estaba pensando, hay algo que me falla, pero no sé qué es. Y ahora me he acordado. ¿Y quién era? El presentador de telediarios, friki, fan de los videojuegos, que ha aparecido en entrevistas, que habla de los juegos y más, y que se nota además cuando habla de videojuegos, que lo habla con conocimiento de causa, es Lorenzo Milá. ¿Qué dices? Hermano de Mercedes Milá. Hermana de Mercedes Milá. Sí, sí. Él es un friki de los de me gusta Final Fantasy, me gusta... Sí, es de los de... Sí, pero ¿qué Final Fantasy? Por es el de nuestra quinta, que le gusta el 6. Es de la quinta siguiente, que ya es vieja, que le gusta el 7. A ver, Lorenzo Milá, nosotros somos viejos, pero él más todavía, ¿eh? Ya. O sea, él es del 3, ¿no? Por cierto, el Taylor, No. Taylor Raincross dice no meterse con Disaster Die of Crisis, que saco la navajita. No, aquí tienes al mayor defensor de Disaster de Crisis, que soy yo, que le he dedicado varios especiales en el programa. Me casaría con ese juego. Hablando del chat, un saludo a toda la gente del chat, toda la gente que nos está en directo en youtube.com/portal Game Over. Recordad, entráis durante el directo y nos saludáis y habláis, comentáis, opináis, dais vuestras opiniones, recuerdos, comentáis sobre el análisis, el juego, cada una de las secciones, habláis con nosotros. Están comentando en el chat que a ti tú no te vas del programa, te ponemos una Sí, semanita por es que me ha encima. hecho mucha gracia porque alguien ha dicho, hostia, un Isaco. Y dice, claro, si vengo cada semana, qué sorpresa hay. No, pero la gracia es que tú siempre estás aquí. Sí, sí. O sea, te dejamos guardadito en un cajón o te ponemos una semanita encima y nos vamos. Me hace gracia porque dice, Al gallego, claro. está igual que hace 20 años. No está igual que hace 20 años. En realidad, Isaco, lo siento decírtelo, pero estás mejor.
No lo sé. Sí, sí, sí. A lo mejor físicamente, emocionalmente y psicológicamente no. A ver, la gente como tú y como yo hemos alcanzado la paz, pero no la felicidad. Me gusta, lo firmo. Pero bueno, no. Vamos Vamos a hablar de noticias. a hablar de las noticias de videojuegos que a nadie le interesan. Porque, a ver, ya sabéis toda esta historia de que la Comunidad Europea ha dado su visto bueno. Está el proceso de apelación en el Reino Unido en activo y eso va a llevar mucho tiempo. Así que, por favor, ¿podemos dejar de hablar de la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft un poco, aunque solo sea una semana? Por favor. Si no, ¡No! Porque ahora le toca el turno a la Comisión Federal de Comercio estadounidense. ¡Odio mi vida! ¡Odio mi vida! que alguien se algo y saco que se está poniendo rojo. ¡Sí, estoy gritando en el programa como siempre! ¡Lo sé! Y saco que luego nos dicen que gritamos mucho. O sea, tenemos a alguien que llega por primera vez a un directo y lo primero que se encuentra es A un presentador muriéndose y quedan 2 horas de programa. Yo tengo que decir una cosa y es que hoy un amigo de mi padre dice, voy a escuchar el programa por primera vez. Estará flipando ahora mismo. Un saludo. Desde aquí un abrazo. Dios mío, la comisión norteamericana. Me hace gracia porque hace 20 años, hablando de hace 20 años, un amigo de mi padre, uy, a ver qué va a pensar de nosotros y tal. Ahora es un amigo de mi padre, casi es de nuestra generación. Hombre, no, pero Pero no está tan lejos. No están lejos. Tenemos más en común que con la gente de 15. Sí. No, lo dicho, ya ha comenzado la audiencia ante el tribunal, porque recordemos que se hizo una apelación, una petición de bloquear la compra. Perdón por ir off topic, siempre, te juro que siempre intento evitar. Pero en el chat Azazi ha dicho, después de toda esta diatriba que he hecho, dice, tal y como lo recordaba, mismo espíritu. Gracias. Es un game over de cosecha del 2003. No. Te has puesto rojo como en 2006, tal cual. O sea, Tal cual, ahí, tal la cual. vena hinchada Sí, igualita. bueno, nos falta el Miyamoto diciendo cosas. Es la única cosa Sí, sí, sí. diferencia. No, Y el Kojima maquinero. lo dicho, ha comenzado esta audiencia de tribunal y un montón de detalles jugosos han salido a la palestra. Y gracias, entre otros, pero sobre todo a GamesIndustry.biz y The Verge, pero insisto, también otros muchos medios se han fijado en otros pequeñitos detalles, han resumido los puntos más interesantes que sabemos. Falta algo, obviamente, porque ayer viernes en Estados Unidos, que quiere decir que se sabrá hoy, que es sábado en Europa, había otro día de charla, de tal, pero obviamente eso no lo tengo disponible. Pero ya digo, han sido unos cuantos detalles, por ejemplo, que la vicepresidenta de Xbox, Sarah Bond, Bueno. comentó que Bobby Kotick ¿Tiene licencia para matar o...? tiene licencia para licenciar. Yo solo quiero decir una cosa. Luego os quejáis de Nae, pero este tipo de chistes seguro que esta mujer los ha tenido que oír toda su vida. Nae, amigo del programa, conocido por toda la industria española de desarrollo de videojuegos. Por sus chistes malos. Bueno, entre otras cosas. También es la persona detrás que está del remake de Alex Kidd, ¿eh? Sí, correcto. Una cosa no quita la otra, ¿eh? No. Que tenga un pésimo gusto con Ahora el haces humor no chistes. quiere decir que no tenga un gran gusto por el videojuego, a pesar Bueno, a de que ver. sea ceguero. Un humor muy Nae. celebrado aquí, también te digo. Porque más o menos, ¿eh? Lo dicho, ha comentado Sarah Bond que Bobby Kotick, siendo la rata de cloaca que siempre ha sido, amenazó a Microsoft con no publicar la saga Call of Duty para las Xbox Series si no le daban un reparto de beneficios mejor que el estándar. Y dejó caer... ¡Ay! ¡Qué sistema, qué plataforma más bonita tienes! Dejó caer que Sony le da un trato preferencial. Fíjate, qué cosas. Así como quien no quiere la cosa. Oh, hola, me soy francés. Y lo dicho, como el tiempo apremiaba, porque tienes la plataforma y tienes los jugadores que quieren jugar y demás, Xbox accedió a ese trato. También hay que decir que no es la única persona con la que han tenido tratos especiales. Xbox o Microsoft, y obviamente se puede presumir que Sony también lo ha hecho, han tenido tratos de, oye, pues mira, este juego me interesa o tal, pues... o De favor. tienes unos favos, en plan decir, reparto menos dinero a cambio de tu juego o algún trato preferencial y demás.
Y una vez conseguido esto, Bobby también intentó venderles acuerdos de marketing, pero a Microsoft hasta ese punto ya no le interesó. Esto implicó que Xbox no podía mostrar Call of Duty en su Xbox Showcase. Claro, la idea que tenemos muchas veces es decir, tú le dices a un desarrollador, oye, debes sacar en Xbox Showcase, oh, sí, de puta madre, y tal. Y Bobby es ¿quieres sacarme en tu show? Págame. Tienes un show muy bonito. Sería una pena que alguien no se pasase. Exacto. Qué lástima, ¿eh? Tiene un show precioso, con cuánta gente. Sería una licencia sería una pena que una licencia no estuviera aquí. Sería una pena que una licencia decidiese no aparecer en tu plataforma. Es verdad, ¿eh? ¿Quién vas a tener? ¿A Battlefield? Está tan de moda, Battlefield. Según IGN, los documentos que se han presentado muestran un relevo generacional esperado para 2028. Cada vez tenemos más pruebas de que la generación acabe en 2028, cuando estamos en 2023, casi 2024, y sigo pensando que la generación todavía no ha empezado. No, le está costando arrancar. Esto se ha presentado como prueba de paridad, que la paridad esta que ha prometido Microsoft, de que no, vais a tener el mismo Call of Duty y demás, como diciendo, pues como para el 2028 tenemos la presunción de que saldrá la Play 6 y la Xbox 4, vais a mantener para la siguiente generación el Call of Duty, no pasa nada, no os preocupéis. Pero bueno, tenemos más pruebas de que la gente que realmente mueve este dinero cree que viene esta... Que van a tenerlo, que va a salir y que saldrá en el 2028. Y, por primera vez, porque lo hemos hablado a veces en este programa, por primera vez, que yo recuerde, vemos a Microsoft aceptar a Nintendo como competencia. ¿Qué me estás contando? ¿Os acordáis que hablaban del porcentaje de mercado y decía, ¿y Nintendo dónde está ahí? No está. Porque si no lo ves, no existe. Si no lo ves, no. Y si no existe, no es un problema. Claro, pues los abogados de Microsoft escribieron: Xbox ha perdido la guerra de consolas y sus rivales están posicionados para seguir dominando, incluso aprovechando los contenidos exclusivos. Xbox ha ocupado siempre el tercer puesto en consolas, por detrás de PlayStation y Nintendo. Que también hay que decir una cosa. Estaba escuchando un podcast esta semana de Retro, no me acuerdo cuál de ellos. Retro es, no sé si americano o inglés. Y entonces comentaron un detalle interesante. Decía, pero la Xbox vendió menos que la GameCube. Y entonces salió el tema de, claro, el sector de las consolas, cuando Microsoft dice, no, estamos perdiendo porque el grupo es Nintendo y Sony, Microsoft y tal, incluye las portátiles. Ah, bueno, claro. Porque la Game Boy Advance, Claro, obviamente, claro. Y luego la DS... Es que la DS además es la segunda consola más vendida de la historia. Ahí tiene mucho que ganado Nintendo. Es decir, 3DS... Claro, si empezamos a contar portátiles, la Sony tiene la PSP, Xbox tiene... No, ¿qué tiene Xbox de portátil? No. No, ¿verdad? O sea, sonido de grillos. A ver, Microsoft no tiene portátil porque no ha invertido en ese mercado nunca. perdona, si a la Steam Deck le añades el Game Pass, ¿tienes la Xbox portátil? No puedes añadirle Game Pass a la Steam Deck a menos que instales ¿no? Windows. Pero eso es como si dices que le metes que usas el móvil con el Xbox Cloud. ¿Tienes una portátil? Bueno. Bueno. Técnicamente sí. Hay un detalle curioso que se le ha preguntado, creo que a Jim Ryan, el CEO de PlayStation, Sony Interactive, que es, a ver, ¿nos podéis explicar, tanto a Microsoft como a Sony se lo han preguntado, ¿nos podéis explicar por qué a veces decir que Nintendo es competencia y a veces no? Y ni ellos mismos saben... Perdona, Julio, dime. Cuando les beneficia. Exacto. Porque... O cuando tienen que declarar en un juicio, que ahí no pueden Ojito, mentir. es que Jim Ryan, Claro. Jim Ryan ha declarado: Nintendo vende consolas, por lo tanto, en ese aspecto son competencia nuestra, pero no les vemos como competencia. Yo es que es lo que iba a decir. A ver, Nintendo vende consolas oficialmente, pero no es competencia directa porque o sea, Nintendo no está en el mismo ecosistema que Microsoft y Sony. Es un poco como decir que iPhone y, por ejemplo, iPhone y Google compiten. Sí, porque ambos venden móviles. Sí. Pero iPhone no compite, por ejemplo, con... O sea, iPhone compite con Android, no con Google. Google compite con Samsung, con Huawei, porque nadie puede fabricar un iPhone que no sea Apple. De hecho, un detalle creo que importante. De hecho, ha salido estas declaraciones esta semana de que
Shuntaro Furukawa ha dicho que el relevo generacional de Switch será mucho más suave gracias a las cuentas de Nintendo Online. Y recordemos también que Phil Spencer dijo que la generación de Xbox One la perdieron y fue la peor generación que podían haber perdido nunca, porque en esa generación Sony empezó a decir: tenemos nuestras cuentas Sony, tenéis vuestro catálogo digital. Nintendo dijo: tenéis vuestras cuentas Nintendo, las hemos limpiado, las hemos rehecho, hemos hecho un sistema, un pilar, que tú tienes tu cuenta de Nintendo y te logas en cualquier sistema Nintendo. Y la Switch pues está empezando ya a traer juegos. Y si te fijas, están haciendo estos remakes de juegos antiguos para que tú te los compres en digital y los tengas en tu cuenta, y la Switch 2 probablemente sea retrocompatible. Y Phil Spencer dijo una frase, aparte de lo de que habían perdido la peor generación, dijo una frase que queda muy claro, que dice: todo el mundo me dice que si te centras en hacer buenos juegos, la gente vendrá y comprará tu sistema. Y dice: no existe ninguna realidad en la que Starfield sea un 11/10 y la gente venda sus PlayStations para comprarse una Xbox. Porque la gente ya está en ecosistemas y esos ecosistemas es más difícil de salir. Y es cierto, y en el fondo estamos convergiendo el mundo del videojuego a grandes rasgos. Obviamente no hablo de todo, pero a grandes rasgos el mundo del videojuego se está convirtiendo en un sistema rollo como: bueno, pues tengo Netflix y tengo HBO, pero no tengo Amazon Prime, o viceversa, tengo Amazon Prime y tengo HBO, pero no tengo Netflix. Y entonces estamos intentando cada uno está intentando vender su oferta lúdica para que tú tengas uno o más suscripciones. Por ejemplo, Nintendo lo tiene, si no lo hace bien, si no lo hace mal y no se echa para atrás, pero Nintendo tiene una ventaja ahí súper fuerte. Porque el Nintendo Online, si os acordáis, vendía la consola virtual y la mató. Y todo el mundo decíamos: ¿por qué? Porque tienes el Nintendo Online. Y si tú pagas una suscripción y cada vez empiezas a tener todo el catálogo de la NES, de la Super NES, de la Game Boy, de la Nintendo 64, con el tiempo de la Cube y demás, estás teniendo una suscripción de toda la historia de Nintendo, que es como el Disney Plus. Es impagable. Obviamente Nintendo tiene que tratar con licencias de los ROMs de las empresas de terceros, porque obviamente Capcom dirá: pues yo quiero mi parte, claro. Iron dirá: yo quiero mi parte, ahora dirá: bueno, esta empresa ya murió, ¿quién tiene ahora los derechos? Obviamente, pero estamos convergiendo a eso. Julio. Sí, y además por lo menos con el tema del Nintendo Online hemos llegado a un punto en el que, mira, llevamos ya, no sé cuántos años llevamos de Nintendo Online, bastantes, pero por lo menos todavía no han quitado ningún juego, y estamos hablando de títulos que son muchos de ellos son third party. Y la verdad es que también estamos viendo que aquellos que no salen como para el Nintendo Online están saliendo por otros lados. Porque mira ahora el Mario RPG que sale en remaster. Pero mira, por ejemplo, en Nintendo Online ya no solamente que tengamos juegos que hayan salido en Nintendo, en Europa y en Estados Unidos principalmente, sino que estamos viendo traducciones que no habían existido, porque Modern 1 se tradujo específicamente. Y además, si eres uno de esos frikis que dicen: es que, claro, yo vivo en Europa y esta versión de europea va a 50 Hz y tal. Es decir, no, pues además puedes activar una opción del catálogo de Nintendo Online para decirte: pues tienes la versión europea y la americana. Y la japonesa. Yo tengo también la japonesa, que tiene juegos distintos. Es decir, sí, realmente estamos tendiendo a eso. Y lo dicho, Nintendo es el sistema que más físico se vende, pero estamos hablando que creo recordar que se habló del 50%. La propia Nintendo ya admite que la gente está comprando en digital. El resto de sistemas es más digital que físico. Y ya PC ya ni hablamos. Había leído que había habido un repunte muy bestia en cuanto a ventas físicas con el nuevo Zelda, con el Tears of the Kingdom, que se había vendido mucho en digital, pero también se había vendido muchísimo en físico, como que era... Pero 4 millones, ¿no? En físico, es una barbaridad. Sí, 4 millones en físico. O sea... Bueno, pero creo que había vendido más de 10 millones. Ya, es que pero 4 millones en físico. Sí, pero ya seguimos diciendo que más de la mitad está en digital. También te voy a decir que si las ediciones físicas son como o sea, que no son la de coleccionista, que últimamente no trae ni el juego, son la mierda que vendían hace unos años, que básicamente yo recuerdo que la última edición física que compré era una caja de cartón con un CD dentro. ¿Sabes? Es como, no venía ni siquiera el manual y dices, o sea, para comprarme esto no me compro una edición física. A ver, muerte y destrucción a esa caja de juego que viene con el puto código para que te lo descargues. Bueno, sin sí, nada eso hubiera sido dentro. peor, pero yo ya no llegué a ese nivel.
Bueno, Eso ha vamos, pasado, con el vamos a Mass Effect continuar 1, por porque nos ejemplo. quedamos sin tiempo y hay mucha cosa que comentar. Phil Spencer, director ejecutivo de Xbox Gaming, comentó que la compra se vio fuertemente inducida por su necesidad de crecer, que los estudios internos son deficitarios, pero se gestionan pensando que a la larga ganarán más dinero del que han perdido y que la apuesta por Activision Blizzard King viene para poder entrar en el mercado móvil. Asegura que Xbox no tiene ninguna estrategia para poder ganar orgánicamente en los juegos para móviles, por lo que se valoró comprar a Zynga, que al final fue comprada por Take-Two por 12.700 millones de dólares. Calderilla. Es que ahora es el problema que tengo con esto, es que parece poco y no lo es. Bueno, si lo comparas con las mega compras que han habido recientemente. Claro, pero es que no es poco dinero. No. A ver, 12.700 millones. No es capaz de De valorar exactamente la cantidad que es. Pero claro, luego lo comparas Claro. con lo que gastó, por ejemplo, Sony en Bungie, ¿Cuánto que fue? fueron, pues creo que 60.000 millones. No, que no, algo tiene que ser así. menos. No sé, fue una burrada, ¿eh? Lo que pasa es que Sony dijo, hemos comprado Bungie no por sus juegos, hemos comprado Bungie por su know-how de juegos como servicio, que es lo que se quiere centrar Sony. Pero, 3.600 millones. ¿ves? 3.600 millones, que sigue siendo una barbaridad. Es una cuarta parte de lo que costó Zynga. Pues sí. Es Exacto. verdad. Que recordemos que por eso gente como Robio comprar por 700 millones parece poco y no es poco. También dijo Phil Spencer que tenían miedo que Sony hiciera Starfield exclusivo para PlayStation después de las exclusividades de Ghostwire Tokyo y Deathloop. Después de la compra de Bethesda, según Phil, fue para asegurar que podrían mantenerse siendo viables en este negocio. Curioso, tengo miedo que hagas Starfield exclusivo de Play, pues ahora lo haces tú exclusivo de Xbox. Phil. Ok. Phil. No sé cómo decírtelo, Phil. Las gallinas que entran por las que salen, tío. Tampoco... Exacto. También, al principio de anunciarse la compra, Jim Ryan, director ejecutivo de Sonic Interactive Entertainment, comentó que no estaban preocupados por la compra porque de ninguna manera creían que Xbox haría Call of Duty exclusivo, pero que un email de Phil Spencer enviado el 26 de agosto del año pasado hizo disparar las alarmas. Pero el contenido de dicho correo no se ha discutido públicamente. Jim Ryan también comentó por qué Activision Blizzard King es especial. La forma en la que Activision ha sido capaz de organizarse para lanzar nuevos juegos cada año y los juegos son diferentes, juegos únicos, ¿En qué sentido? no hay nada igual en la industria. La analogía más cercana serían las ediciones anuales de las principales franquicias deportivas, pero esta situación es completamente diferente porque los desarrolladores construyen de forma incremental sobre la versión anterior de esos juegos. Activision se las arregla de algún modo para hacer un juego nuevo cada año, así que la situación es la misma cada año. Es cierto que Activision, pues como que es una fuerza que arrasa, también es una fuerza enorme, pero sí que es cierto que se mantiene siempre en las noticias cada 3-4 Pues meses. Activision, Blizzard King. Que Sí, al final, sí. si no fue una parte, es por otras. Yo también es que insisto mucho en meter a King, pero la gente Claro. tiende a ignorarlos. Generalmente No. la gente habla de Activision y Blizzard. Sí, King al final es la parte más grande del pastel. Sí, sí. O sea, es la que genera más dinero. Aunque solo tenga un gran producto. Bueno, pero... Julio. Y de lo que hablamos, es verdad, hablamos cada mes más o menos hablamos de Activision, aunque sea por Pero- boicot. Y cada semana Exacto, también, para me cago mal. en leches. Es que estamos monotemáticos. Activision Blizzard King no fue la única considerada para su compra, como hemos dicho, se ha filtrado una lista con más de 100 compañías y productoras. Entre ellas tenemos a Bohemia Interactive, que son los de Arma 3, a Bungie, que acabó en manos de Sony, CD Projekt Red, los de Cyberpunk y The Witcher, Gearbox, que acabó en manos de Embracer, IO Interactive, que son los de Hitman, los españoles de Mercury Steam, Starbreeze Studio, que son los de Payday, los españoles también de Tequila Works, los de Rime, que ahora mismo tienen como inversor mayoritario a Tencent, Sega, que bueno, ¿qué más os puedo contar de Sega? Y Devolver Digital, que yo creo que Devolver Digital en manos de Microsoft habría matado a Devolver Digital. Sí. Sí. ¿Sabéis quién no está en la lista? Nintendo. Nintendo como siempre su bola. Porque ya lo intentó hace más de 20 años Microsoft. Os recuerdo que Kevin Backus, el exdirector de Relaciones con Third Parties de Microsoft, comentó en Bloomberg: Steve Ballmer, exdirector ejecutivo de Microsoft, nos obligó a reunirnos con Nintendo para ver si consideraban la posibilidad de ser adquiridos. Se partieron de risa. Imagínate una hora en la que alguien se ríe de ti. Así fue más o menos la reunión. Pagaría por ver eso. Sony compartió un documento con la cámara que censuró, pero lo censuró mal. Porque lo censuró con un Sharpie y bueno, la tinta se traspasó. ¿Qué dices?
Hostia, qué cutre. Las cifras tachadas se pueden leer a través de la tinta y se destilan datos interesantes. En 2021, más de 14 millones de jugadores PlayStation, más de 14 millones, pensar eso, más de 14 millones dedicaron al menos el 30% de su tiempo a jugar a Call of Duty. Más de 6 millones dedicaron más del 70% a jugar a Call of Duty. Más de 1 millón de jugadores dedicaron el 100% a Call of Duty. En 2021, tan solo los jugadores estadounidenses ingresaron a Sony 800 millones de dólares. A nivel global, esta cifra sube a 1.500. Para que veas que realmente cuando hablamos de Call of Duty hablamos de un fenómeno. O sea, Exacto. es normal que haya tanto interés. Y Horizon Forbidden West le costó a Sony 212 millones de dólares Que es de mucha pasta, desarrollo, no hablo de marketing, en un desarrollo que duró 5 años y empleó a más de 300 personas. En The Last of Us Parte 2 costó 220 millones, de nuevo sin contar marketing, empleó a 200 personas y duró 6 años. Luego hablamos de lo que vale hacer videojuegos Sí. y no es poco. No. Y no son pocos años, es decir, estamos hablando de que empiezan en generaciones anteriores, o sea que normal que estemos como estemos. La gente no lo recuerda, pero todas las estrellas del cielo han ido desapareciendo, una a una. La gente no lo recuerda, pero el cielo solía ser azul y vibrante. La gente no lo recuerda, pero había montañas altas como gigantes y valles extensos hasta el horizonte. La gente no lo recuerda, pero había ríos y pueblos y criaturas de todo tipo que poblaban los caminos que recorrían. La gente no lo recuerda, pero habían otras personas como ellas con las que compartían la vida. La gente no lo recuerda porque todo se olvida. Cuando dejas algo atrás, cuando te giras, cuando alguien toma una esquina diferente, todo cae en el olvido. En un profundo y oscuro y negrísimo olvido. Porque todo se olvida. Aunque tú comienzas a recordar algo. Loop Hero es un juego muy fácil de explicar, pero también muy complicado. Es un poco una paradoja, una experiencia que se encuentra entre dos tierras. Quiero que os pongáis en situación, para que veáis que Loop Hero tú lo ves y no es lo que tú piensas que es. Vale, entre dos tierras estoy. Sí, entre dos tierras estás. Y no queda aire, ¿no? Que respirar. Para respirar. Exacto. Tras pegarme Somos viejos. las casi 100 horas que me pegué en Mass Effect Andrómeda, que os analicé en el programa 775, me quise poner algo sencillo. Dije, necesito... O sea, esto ha sido demasiado intenso. Necesito algo... Nada, de jugar un rato y pasar. Y acertaste de pleno, ¿no? Exacto. Con lo sencillito. Algo que no implicara mentalmente demasiado, básicamente. Ujú. Algo suave. Suavecito. Exacto. Vale. Os lo voy a resumir así. ¿Os acordáis que en el programa 780 os analicé Ghostwire Tokyo? En el 780 no tendría que haber analizado Ghostwire Tokyo, tendría que haber analizado Loop Hero. Yo pensaba, claro, obviamente, que Ghostwire Tokyo, como gran aventura que es, de mundo abierto, culturalmente súper interesante, llena de detalles, es, obviamente dices, bueno, es un juego mucho más juego, como entendemos. Ghostwire Tokyo me lo pasé en unas 40 horas, Que no está mal. encontrando todos los tesoros y rescatando todos los espíritus. Ujú. Para entonces, no había llegado los créditos de Loop Hero. Jugándolo a la vez. Jugándolo a la vez.
llevo 70 horas de Loop Hero. Y aunque ya he visto el final y los créditos y he sacado todos los diálogos de todos los jefes, aún no he conseguido todas las combinaciones, ni todos los monstruos, y ni mucho menos los jefes secretos del juego. Pero igual te estás haciendo un poquito de daño aquí, Isaac. Yo te diría aquí de decir, igual, dejarlo ahí. Sí, a lo mejor es el momento de salir afuera y tocar hierba. Y tocar hierba. Sí, yo creo que sí, que me toca. Y todo esto ocurre en un juego en el que interactúas poco. Aunque también mucho. Es decir, es un poco... ¿Qué quedamos? Vuelvo a decir, es que es difícil de explicar. Porque vive, lo he dicho, como una especie de dualidad. Así que... A ver, en las batallas no participas activamente. El juego va solo. Caminas solo, te encuentras un enemigo, te peleas solo. Eso es completamente automático. Pero constantemente tenemos que modificar el terreno y nuestro equipo. Por lo que tampoco lo puedes tratar como un idle game. No puedes decir, lo tengo ahí y en 5 minutos me pedirá algo. Explica que es un idle game. Un idle game es esos juegos que, como el cookie clicker. Clicker. Ujú. Que el Que juego va está solo. trabajando y tú lo dejas ahí y al cabo de 15 minutos miras y dices, ah, mira, te voy a añadir esta mejora. O hace 5 minutos que se ha parado, hago esto y sé que en 10 minutos puedes estar trabajando solo, etcétera, etcétera. No estamos completamente concentrados en la acción porque no requiere ninguna interacción por nuestra parte para pelear, pero tampoco puedes dejar el título funcionar solo. No puedes dejarlo mientras trabajas en otra cosa, pero tampoco te puedes implicar, tampoco te puedes largar mientras el juego farmea recursos. Como mucho, puedes estar mirando YouTube o escuchar algún podcast a la vez. Como comentan en el chat, a ver, vienes de engancharte al Vampire Survivors, Vampiro System, que también es un juego muy de, de dedicarle horas, pero Sí. también que parece que es un juego simple, pero que te engancha Hasta ahora. que no lo es. Hasta que no lo es, exacto. A engancharte a esto. Así que, Loops. sí, totalmente. Es que, claro, la pregunta obvia es, ¿qué es Loop Hero exactamente? ¿Eso qué? No lo sé. Isaco, es un juego de estrategia. Ya sé que es nuevo para ti, pero... A ver. Es recursos. No. A ver, estrictamente hablando, es exactamente lo que has dicho tú. Estrictamente hablando, es un juego de gestión de recursos. Gestión de recursos. Que es la palabra maldita para mucha gente. A mí me encanta. A mí me encanta el tema de gestión de recursos porque, ya os lo diré más tarde, soy un obsesionado con la eficiencia. Pero, claro, todo lo que acompaña al juego... A ver, vuelvo a decirlo que es un juego que está como... Siempre tiene esta dualidad, ¿no? Tiene una estética que recuerda a los ordenadores de los 80. Tiene estos gráficos súper detallados, pero al mismo tiempo son súper limitados. Tiene retratos súper minuciosos de los personajes, pero luego en el mapa tienes sprites monocromáticos, como veíamos en los ordenadores de los 80. Un sistema de ataque y defensa muy sencillo, pero a la que empiezas a ponerte equipo y miras cómo esto relaciona con un elemento del mapa, que luego encima tienes un poder modificador, que a lo mejor tienes o no, obviamente todo eso lo va complicando. Y cada vez que salimos de expedición, comenzamos en un bucle generado aleatoriamente. Y a medida que encontramos enemigos, vamos matándolos, vamos eliminándolos y podemos o no obtener nada, o obtener equipo, o obtener cartas, o ambas cosas. Y todo afecta al juego. Como también afecta ir avanzando bucles, porque cada vez que hacemos un bucle, todo se hace más difícil. Pero también logra mejor equipo. Hasta que la situación te supera, o superas la situación, o también explotas los límites del juego a tu favor para extraer recursos a destajo sin cruzarte casi con enemigos, que es algo que el título también te deja. Pero esto es tipo roguelike, es decir, tú te mueres y todo lo que hayas progresado lo pierdes, o es roguelite en plan de que puedes mantener cosas. A ver, si cada mueres o huyes, pierdes casi todo, pero no todo. En plan de decir, si te retiras de una hoguera, te llevas todo. Si te retiras a medio camino, te llevas un 60%. Si te retiras o mueres en un combate, te llevas el 30% de lo que has conseguido. Y con estos recursos haces cosas en el campamento. Ajá. Es decir, es roguelite, Light. Ujú. pero light, no like, light. El asunto es que el juego te permite explotarlo. Está pensado, un poco, pensad como Vampire Survivors, no tan a lo loco como Vampire Survivors, pero pensad en Vampire Survivors, que es decir, hola, ¿quieres explotar el juego? Sí, puedes hacerlo, pero no te lo explica. Es decir, tenemos un primer bucle tutorial
que te enseña un poco cómo funciona lo más básico del título. Es el Dark Souls de los juegos de gestión de recursos. No te explica el lore. Pero luego el título te deja solo. Te explica lo que necesitas, nada, al principio, para seguir avanzando, pero luego no te explica las mecánicas fundamentales del juego. De repente, pues tú dices, bueno, aquí hay un botón. Antes no estaba este botón, lo voy a pulsar a ver qué hace. Ah, mira, que aquí tengo una gestión de mazo. O aquí tengo... ¿Qué es esto de 2? ¿Qué es este bucle 2? No sé. O de repente, pues dices, construyes algo y ese algo, cuando juntas muchos, se transforma en otra cosa. O si juntas dos cosas, o si las rodeas, también se transforman. Es frustrante, sí. Pero también es muy interesante. Es muy al estilo de esos juegos en los que casi juegas con una wiki al lado. Loop Hero te transmite esta sensación de descubrir cosas, de descubrimiento. Algo que está muy arraigado también a la historia del juego, porque sí, el juego tiene historia, o lo pretende. Pero no te la cuenta, ¿no? Vale, a ver, no te la cuenta. El jefe final te suelta un infodump de estos, un volquete un volquete de lore. ¿Te suelta? Te hacen como en los Yakuza, que de repente hay un capítulo en el que te lo cuentan todo. Exacto, te viene... Oye, tú estás en el jefe final, oyes pip, pip, pip... ¿Y qué es eso? Y es un camión que viene hacia atrás y te está soltando el volquete toda la información del juego. Sin embargo, hay un trasfondo del mundo y de nuestros actos y de nuestros orígenes y se transpira en cada una de las descripciones y en cada uno de los recuerdos que vas desbloqueando en la enciclopedia que incluye el juego. Y cuando miras quién ha hecho el juego, te das cuenta de por qué lo hace tan magistralmente. Esto de prueba cosas. No sé qué va a hacer, pero vamos a probarlo. Son los rusos de Four Quarters, que por el nombre puede que no suenen, pero son la gente detrás de Please Don't Touch Anything. ¡Oh! ¡Qué bueno! Es aquel título donde un compañero tiene que ir corriendo al lavabo y te deja enfrente de un panel mientras dice, por favor, no toques nada. Y el no toques nada es una mesa con un único botón. Y a partir de ahí se ocurren cosas. Sí, no, pasan muchas cosas. Muchas cosas. Aunque técnicamente puedes no tocar nada. Sí, es uno de los finales. Es uno de los finales, efectivamente. Claro. Pero Como la gracia es que si te dicen que no toques un botón, ¿tú lo tocarías o no lo tocarías? Como en los últimos Far Cry, que el final bueno es no hacer nada. Sí. En el momento que dices, yo no quiero participar en esta mierda. Y entonces, no siendo gran cosa, es el mejor final que podías haber elegido. Correcto, sí. Exacto. Porque es que, claro, si algo le gusta a esta gente, es que descubras tú mismo las cosas. Como he dicho antes, soy una persona obsesionada con la eficiencia, cómo encontrar la mejor manera de sacar el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo, la mínima inversión de esfuerzo necesaria. Así que podéis suponer que cuando fracasan nuestros cálculos y nos devuelven al campamento habiendo perdido gran parte del recopilado, hombre, eso frustra. Pero también es cierto, al menos me pasa a mí con este juego, que cuando eso ocurre tiende a ser por o una previsión equivocada o había algo que no sabías si has aprendido en el proceso. Y eso a mí me quita mucha frustración porque no es un juego frustrante, ni creo que pretenda ser frustrante, como decías antes, como los Dark Souls. El juego solo quiere que aprendas, que seas consciente de que cada paso que das es un nuevo aprendizaje, aunque también, como es lógico en este juego, no te lo dice. Y es que a veces es importante mirar fuera del juego. He buscado información sobre posibles estrategias que he creído que podían ser efectivas o cómo funcionan determinadas mecánicas y no creo que sea hacer trampas, porque creo que es uno de esos juegos donde mirar foros es parte de la experiencia, al menos lo es en mi opinión. Y todo esto y todo en este juego me da una sensación de que quiere vivir en un equilibrio entre dos extremos. He hablado como el juego ni requiere concentración ni te permite ignorarlo. Y de cómo el título te aporta toda la información para jugar, pero que al mismo tiempo no te explicas muchas cosas fundamentales para que las experimentes tú mismo y aprendas en el proceso.
A mí me recuerda a estos juegos tipo MMO que mientras estás farmeando recursos, porque tienes que farmear recursos para conseguir tu armadura de Mithril de la parra más 40 en todo, te pones un podcast, te pones una serie, te pones algo de fondo y requiere cierta atención, pero no mucha. Es un poquito Sí. ese rollo, ¿no? Quizás. O sea, tienes que estar pendiente de un poco lo que haces, pero tampoco demasiado. Claro. Porque es muy mecánico. Sí, básicamente. Y es un... ¿Ahora que puedo mejorar? Esto, vale, ahora te dejo. Vuelves. ¿Ahora que puedo mejorar? Esto, vale, ahora te dejo. También se aplica el aspecto técnico. Todo esta dualidad que he dicho a nivel jugable, también lo podemos meter al nivel técnico. Sprites muy rudimentarios, junto con gráficos muy detallados. Mecánicas muy simples, que generan combinaciones muy complicadas. Detalles orográficos muy sencillos, que se combinan con otros para darnos resultados inesperados. Música muy variada y compleja, como la estáis escuchando, Muy chula. pero al mismo muy tiempo chula. muy sencilla, Sí. muy simple. Representa muy bien como que son loops todo, porque al final es música que se repite. Sí. También Y va evolucionando, Exacto. pero al mismo tiempo ya la conoces. Sí. La dualidad está presente en todo momento y aunque no estoy seguro de que esto lo hayan buscado específicamente, al final, mira, sale y existe y funciona de manera excelente, de manera brillante. El equilibrio está siempre presente en el juego hasta que lo rompes. Porque, como he dicho antes, puedes romperlo y no porque hagas algo ilegal o extremo. Cuando ya sabes superar los retos, cuando ya sabes qué es lo que más te conviene, cuando ya sabes explotar al máximo los recursos disponibles, cuando ya sabes qué cartas y poderes tener a mano y cuáles no, y cuando tienes suerte. Porque también recordemos que en el fondo no decides qué cartas vas a recibir, ni qué equipo ganas. Puedes llegar a superar el juego y cuando lo consigues, en parte por la suerte, en parte por las cartas recibidas, en parte por tu estrategia, es súper satisfactorio. ¿Sabes aquello de tú juegas con las cartas que la vida te ha dado? Sí. Un poco eso. Pero a mí no me gusta eso. A ver, esto ya es cuestión de gustos de cada uno, pero a mí no me gusta estos juegos en los cuales el RNG es aleatorio y tu partida depende. Sí. O sea, por una parte está bien, porque dices, esto es lo que me ha tocado y con esto tengo que jugar. Sí. Pero que no dependa de tu habilidad como jugador, sino que depende un poco de la suerte de la partida. Es que es un poco a medias, vuelvo a decir la dualidad. Sí. Yo puedo hacerme una baraja con las cosas que yo en este run quiero, Mm. pero al mismo tiempo yo no decido en qué orden o qué cartas me vas a dar. Es decir, yo quiero estos poderes y yo quiero estas cartas, Mhm. pero no puedo decidir el orden en el que te van a salir. Puedo decir, estos no los quiero Sí. y quiero estos. Bueno, para la gente que tenga ese toque de quiero tenerlo todo controlado, Exacto. aquí no vas a poder. Julio. A mí eso fue precisamente lo que me echó para atrás del juego. Es que para mí Loop Hero, a pesar de que, mira que lo estás comentando y es verdad, es que el juego está muy bien hecho porque es la complejidad, pero a la vez la simplicidad. Y es que es el juego perfecto para ponerte Netflix al lado, para ponerte una serie, una peli, lo que quieras. Pero el hecho de que junten un roguelite con un deck building, que odio los deck builders, es que los odio con todo mi corazón, y me lo conviertas en un juego de gestión de recursos, encima tan repetitivo, a mí me echo para atrás. Yo no pude, es decir, le metí muchas horas, le metí 30 horas y dije, me quiero morir al final. Yo entiendo que la repetición es la gracia del juego, porque por eso se llama Loop Hero. Pero claro, No, claro. sí, lo que pasa es que yo lo que me imagino es que son loops, que es lo que tú dices antes, van evolucionando y vas pasando a otro nivel y cada vez eres como más uno con la fuerza y más uno con el loop y de repente el loop se complica. Yo entiendo que hay hay una progresión. Porque si no, Básicamente, cada loop hace a los enemigos más fuertes. Ujú. Pero también te da mejor equipo. Pero el equipo tiene muchos. Puedes tener yo qué sé, un arma te va a dar fuerza, obviamente. Eso es bueno. Pero te puede dar también Vampirismo. modificadores. Entonces, muchas veces te decides: No sé si es bueno o malo. ¿quiero el arma más fuerte? ¿O quiero un arma Sí. menos fuerte, pero que me da un 20% más de velocidad de ataque? Ujú. ¿Qué quieres? Ya, a ver, pero eso es montarte tú una build. O- que es lo que o- cualquier roguelike o light Exacto. busca, que tú te hagas la build para llegar lo más lejos posible. O, por ejemplo, en plan de decir, volvíamos a lo de las cartas. En plan de, esta carta, si la rodeo de otras cartas, me da recursos. Pero entonces no quiero usar esos recursos hasta que me aparezca esta carta para rodearla. Pero me está tardando mucho en salir esta carta porque el porcentaje de que salga es más bajo. Ujú. Entonces estoy acumulando cartas,
pero si acumulo demasiadas cartas, tengo que empezar a descartar cartas. Ese es un poco decir, elijo las cartas que quiero, pero al mismo tiempo, ostras, si tengo suerte me saldrán en el orden que yo quiero. Y si no tengo suerte, tendré que improvisar y tomar decisiones respecto a eso. En sentido de, ostras, quiero esta carta para juntarla con esta carta, pero no me está saliendo y estoy a punto de descartarla. ¿Qué hago? ¿La pierdo con esperanza de que me vuelva a salir más adelante, que volverá a salir? ¿O cambio de planes y las junto de otra manera? Con el futuro. Julio. Claro, es que como es un deck builder, un roguelite deck builder, dependes mucho de la suerte, porque aunque tú tengas esa habilidad de pensar qué cartas quiero usar, que tengas una estrategia, es que como no te toquen las cartas te mueres de asco. Y ahí vuelvo a lo que claro, es que ahí vuelvo a lo que decía antes. A mí me da mucha rabia esos juegos que por pura suerte o no, o sea, por ejemplo, a mí me gustan mucho los twin stick shooters. Pero los twin stick shooters de estos indies que han explotado no me gustan. ¿Por qué? Enter the Gungeon, ¿no? Exacto, porque son pura generación aleatoria y se jactan mucho en el sentido de, jaja, si tienes suerte bien y si no, mal. Y yo qué gano. La gracia de esto es que siempre te llevas algo a cambio y siempre aprendes un poquito. Pero ya que has hablado de los twin stick runners, por ejemplo, The Binding of Isaac es un ejemplo, es el ejemplo perfecto. Pero ¿qué pasa con un twin stick runner? Que tú sigues teniendo tu propia habilidad como jugador. Es decir, puedes tener los peores objetos del mundo. Yo he llegado a hacerme runs del Isaac de 1 hora, decir que no me toca nada, pero me lo paso por mis narices. Pero es que aquí no puedo. No, con los deck builders no puedes. Porque como no tengas suerte, te vas a morir de asco. No, pero es que la diferencia es que en los twin stick shooters necesitas de tu habilidad. Aquí sí que... Claro. Bueno, Claro, tienes el RNG, pero tienes tu habilidad también. Pero tienes tu habilidad hasta cierto punto. Sí, no. Sí. Por decir, porque lo que tiene mucho, que también me da mucha rabia, es esto de un toque muerto y es pues me parece muy bien que yo tenga mi habilidad de que puedo jugar un bullet hell y soy Dios, pero al final, si no tengo la arma X y el escudo Y, me da igual lo hábil que sea, porque no me han tocado por mala suerte. Y lo peor es que en ese no me voy a la base con cierto nivel, que ahora la próxima run voy a ser un poquito más... No, te vas con lo que venías. Yo que estoy pensando en Isaac precisamente, porque el Enter the Gungeon no lo he jugado, pero el Isaac, por ejemplo... Mira, te voy a poner para mí uno de los mejores de este estilo. El Cadence of Hyrule, no el otro, el Crypt of the Necrodancer. Es complicado, tal, pero te haces a las mecánicas y lo puedes hacer y no es necesario... Y también como vas desbloqueando objetos según la run, porque los desbloqueas, es decir, por ejemplo en Isaac tú vas desbloqueando los ítems sin necesidad de pasarte el juego directamente. Simplemente tienes la casualidad, se da una circunstancia, has hecho algo directamente, y ya te has bloqueado algo. Y ya esa run te vale la pena. Sí que es cierto que al fondo ya no, pero es que has acumulado una cantidad de experiencia enorme como para poder pasarte prácticamente lo que quieras. Evidentemente hay runs mucho más fuertes, hay bichos que te puedes hacer en un golpe. Vamos. Pero volviendo a lo de la suerte, lo dicho, es súper satisfactorio cuando lo rompes, menos cuando calculas mal y viene el jefe y te mete tal bofetada que te envía de vuelta al campamento. Que entonces es humillante. Pero, insisto, yo ya llego a un punto en el que me da igual la mala suerte o buena que tenga. Es decir, yo puedo llegar fácilmente al jefe final. Luego, claro, el jefe final es el jefe final. En este caso tiene una coña de que cada turno, pues ahora no tienes ataque. Ahora tienes ataque, pero no tienes defensa. Ahora tienes defensa, pero no tienes velocidad de ataque. Tiene esas cosas que es un poco más... Pero lo cierto es que yo llego a un nivel de conocimiento del juego y de crearme la baraja que yo quiero, que aunque no salga en el orden que quiera, ni puedo elegir el escenario como yo lo quiero, porque depende de cómo salga, puedo hacer mis estrategias de una manera u otra, lo controlo suficiente como para que me tires lo que me tires, como mínimo al jefe final llego. Y si me paso al jefe final, ya lo convierto en el baile de los recursos, que a nivel de chat privado he enviado un vídeo el otro día de puedo dejar el juego infinitamente que me dé recursos. Porque es una... Ya digo, juego un poco con eso. Yo tengo entendido de este juego, así, porque también me llamó mucho la atención cuando salió, de que era esos juegos de que tenías que jugar con la wiki al lado. No sé si es tu caso. O sea, de estar ahí con una página tabulando a la wiki. ¿Sabes qué? Es que hemos llegado a ese nivel en el que es más una definición que una realidad. Porque realmente yo solo tenía una duda sobre juntar el
el río con otra cosa. Y yo tenía una idea de cómo podía ser efectivo, y entonces me busqué y dije, la técnica más efectiva para usar el río con... Y entonces me encontré hilos de Reddit o foros de Steam o duda de por qué esto. Entonces es uno de esos juegos que si te quieres meter... No es necesario, ya te he dicho, yo me he hecho prácticamente el 99% del juego sin mirar nada. Pero la discusión de, oye, ¿cuál es el mejor build para esta clase? ¿Cuál es el mejor build para esta run? ¿Cuál es la mejor manera de farmear este recurso en concreto? ¿Es más efectivo hacer esto o hacer esto otro? ¿Qué es mejor para el campamento? Es parte de la experiencia. Yo prefiero dejársela a los que saben de mates. Es decir, yo creo que es una gran parte de lo que decíamos antes del descubrimiento. Crearme una idea, pelearla o confrontarla, porque yo no soy de mirarlo, pero no de discutir, pero hay gente que le gusta meterse y discutir. Pues para esto, o para esto tenemos como 2 o 3 estrategias que podrían funcionar, a ver cuál funciona mejor. Obviamente es uno de esos juegos que gusta mucho discutir el meta. Pero yo creo que es, en parte, el que te comas la cabeza y busques si de verdad has acertado o no, es parte de la gracia del juego. Y yo creo que en ese aspecto, además, lo hacen muy bien. Resumiendo, Loop Hero es un juego que en ocasiones me resulta difícil de explicar, pero creo que os he dado una idea de las sensaciones que me transmite. Es interactivo, pero es automático. Es estratégico, pero tampoco en exceso. El azar también forma parte de la aventura. Es retante, pero no es frustrante. Es ingenioso, pero también es bastante simplón. Es detallado, pero simple. Es intrigante. Intrigante. Pero también es bastante directo y claro. Es un título que se mueve en la ambigüedad. Pero por eso es súper interesante. No a todo el mundo le gusta. Por ejemplo, Julio Carmona, aquí presente, lo odia. Pero a mí me ha enamorado. Y creo que vosotros también disfrutaréis de él. Porque lo que hace y lo que quiere hacer, lo ejecuta estupendamente. Recomendable. Buscando entre los juegos de la caja roja, un tío fue y me dijo, escoja Super Mario 1 y 2, Donkey Kong y Wario. Con precio especial, revolucionario. Avisa a tus amigos y dales un toque. Los Classic también sirven para Game Boy Pocket. Corre hacia la tienda, que aún estás a tiempo. Estos son los Classic de la Super Nintendo. No pierdas un momento, los juegos que más pegan son de Nintendo. En Geoconfidencial diríamos que es una sección que trata de temas pues en profundidad interesantes y demás, pero sí, parece que es monográfico de la E3. A ver, yo dije, voy a traer unos expedientes así en plan programa de investigación para el programa, ¿vale? Y esto va a ser, nada, a 2 tardes. Esta es la quinta entrega ya. Y no acabamos. No acabamos. Pero antes, por favor. Por favor, ha vuelto al estudio Débora López. ¡Bravo! Nuestra colaboradora y experta en entrevistas a equipos indies españoles. Hola, Débora. Sí, buenas, ¿qué tal? Pues nada, mira, he aprovechado un viajecito para aquí, un viajecito para allí y nada, y aquí me he plantado. Os echaba mucho de menos, eso de decirlo. Nosotros también. La verdad. No es lo mismo, hacerlo a distancia, eso está clarísimo. No, para nada. Cambia completamente. Por cierto, Geko, tengo el número de una terapeuta que te puede ayudar con tu obsesión con el E3. ¿Sí? Sí. Pásamelo ya. Vale. Pero ahora en directo la llamamos. No te preocupes, sí, material del bueno. Pero te dejo porque sé que tienes mucha cosa. Bueno, muchas cosas siempre tengo. Eso por delante. Lo que pasa es que, sí, vamos a intentar sacar
bastante porque nos quedan 2 programas este año y no me lo quiero arrastrar más, sinceramente, y saco de verdad. Pero bueno, de todas maneras, bueno, pues bienvenidos de nuevo a Geo Confidential, la sección que os trae expedientes rigurosos dedicados a la investigación de los entresijos de los videojuegos. O dicho de otra manera, pues en este especial más largo que el verano en Almería, vamos a hablar del E3, otro día más. ¿Por qué no? Y bueno, pues vamos a repasar con detalle la historia de lo que fue la máxima feria de videojuegos a nivel mundial, sobre todo en cuanto a repercusión, el estadounidense Electronic Entertainment Expo, más conocido como E3 o como nosotros ya lo conocimos ya, pues eso, el Expo Tresillos, ¿no? Sí. Vamos a dejar ya la broma. No, qué coño, cada broma con la broma del Expo Tresillos, que además Expo Tresillos es que tiene gracia, bueno, es igual. Además de ser la feria lúdica que más ha dado que hablar. Recuerdo, yo vuelvo a insistir, Expo Tresillos era la versión española del E3. Sí. Y literalmente, además. Sí, además. No, tú hablas del Simo. Claro, Sí. la versión española del E3. Vamos a volver a lo mismo, otra vez a lo del primer día del Simo. Haces el mismo chiste, hago el mismo comentario. Es verdad, falta el señor cine. En fin. Bueno, yo si quieres lo trato de imitar. Han venido ya las noticias. Han venido ya las Ha noticias. venido ya el señor cine. ¿No dan aquí regalo en este programa? Además de ser la feria lúdica que más ha dado que hablar y de comer a miles de webs y blogs y programas de radio, de videojuegos frikis como este en el que estamos, haciéndonos trasnochar para seguir las conferencias para poder estar al día de las grandes novedades por parte de las compañías de videojuegos. Y también para ser los primeros en comentar los memes. Porque la feria ha sido histórica, para lo bueno, porque toda novedad que mereciera la pena se presentaba en la feria y la que no merecía la pena también se presentaba en la feria. Y la conocíamos antes del verano siempre durante el E3 de rigor. Pero también para lo malo. Para lo malo, pues, sobre todo, pues, como comentaremos o como hemos venido comentando, pues, con decisiones dudosas, tomadas desde un punto de vista abusivo por parte de la organización, la ESA, que me hace mucha gracia, la ESA, es el nombre de la patronal de... La ESA y la OTA. La ESA y la OTA, efectivamente. Pero bueno, esta es una quinta parte, como decíamos, así que si os interesa saber la interesante historia de cómo hemos llegado hasta aquí, escuchad los anteriores informes que se han reproducido en los programas anteriores a este 782 de Game Over. Y sin más dilación, cogemos de nuevo el DeLorean para viajar en el tiempo. Esta vez no tanto, 2006. Aunque, bueno, a ver, espérate. 2006... Han Vamos a pasado empezar- unos añitos, es un poco retro esto ya, ¿eh? 17 añazos hace ya de 2006, que parece que fue ayer. Así que nada, somos viejos. Así que vamos a continuar donde estábamos, que era efectivamente en 2006. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Decíamos en el Otra anterior vez, programa. otra canción de esas de decir, pues Pero yo si- pensaba que era más moderna. Sí, estas canciones que dices, pues sí, esto tiene 2 días, ¿no? Como la de Debe ser de U2, 2012 o no. como la de Yo U2. sé que es antigua porque pues Model Jukebox hizo un cover. Claro, claro. A ver, no tenéis la excusa de... Es que en la pandemia se nos ha pasado así el tiempo raro, ¿eh? Esto de antes de la no, pandemia, no, ¿eh? no. Mi excusa es que yo de música cero. Ah, vale. No, pero la gracia es que, por ejemplo, bueno, música cero, pero por ejemplo, cuando pones la máquina dices, no, la máquina tiene mucho tiempo, ¿sabes? Porque la hemos puesto aquí, hablando de no sé qué año era, el 96, ¿sabes? Claro, La de ha Bill llovido. Clinton. Me acuerdo por lo de Bill Porque, Clinton. claro, la bailó Bill Clinton cuando ganó en la Casa Blanca y dices, de esto ya ha llovido. Pero claro, de esto hace ya 17 años, ¿eh? De Lars Barkley. En fin, temazo igualmente. También, por cierto, que sepáis que en 2006 salió un grupo que... Vale, esta, Amigos, esta esto sí es que me ha 2006. dolido. Esta es 2006. Esta sí que me ha amigos. dolido porque esta sí que pensaba que era más moderna. No, porque Pues no. yo recuerdo que la cantábamos cuando íbamos a la Euskal y íbamos a la Euskal por esa época. Sí, es cierto. Camino Moria de la ¿Qué Oscar, canción ¿no? es? Camino Moria. Es una... El Reno Renardo. Exacto. Para El que- Reno Renardo es una versión de Voy Camino a Soria, tema rock español también bastante No, viejo. espera, ahora viene lo de siempre. Julio, ¿no conoces Camino Moria? Búscalo en YouTube ya. Mientras hacemos busca el videoclip en YouTube. Bueno, el vídeo que hay y flipa, básicamente. Pero bueno, estamos hablando también de la era en la que, claro,
es el momento fiebre también por el juego El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Estamos hablando de la por ejemplo. época en la que Google compra YouTube por más de 1.000 millones y decimos, esta cifra es una locura que jamás hemos visto. ¿Cómo es posible que exista ¿Cómo es tanto posible? dinero? Tanto dinero no hay en el mundo. Ay, inocencia. Inocencia teníamos entonces. En fin, mientras Julio busca el vídeo que ya vemos ahí con la cara en directo, los que estáis viendo en YouTube, veréis ¿Puedo- él reaccionando al Reno Renardo. Puedo que se va a leer en marcar sus aquí. labios la hostia. Sí, porque se ha muteado, pero los labios se leen, amigo. Decíamos en el anterior programa que la edición de 2006 de E3 fue probablemente una de las ediciones del E3 más seguidas y recordadas. Estoy casi seguro de que en 2006 además pues se vendían todavía casetes de Lo Más Duro Mix, de Camela y de programas de Game Over con sus gags de Kojima Maquinero y del Sonic Junkie en las gasolineras. A lo mejor no casetes, pero CDs seguro. O a lo mejor había llegado ya al Blu-ray, porque llevábamos ya 2 años con la Play 3 en liza y bueno, el reproductor ya lo llevaba, ¿no? Del de Blu-ray. Sí. Pero bueno, el caso es que hay más distancia de la actualidad a 2006 de la que tú te crees. Ahora te paso el taca-taca. Sí, bueno, ya estoy en mi silla aquí aposentado, no te preocupes, no me quiero levantar. Decíamos ayer que fue el año de la sorpresa de la Wii. La consola de Nintendo se llevó toda la atención en la feria en una jugada que difícilmente volveremos a ver. Nintendo iba a su bola. Y además a Nintendo le iba muy bien yendo a su bola, ¿eh? Después del medio fiasco de la Cube, que ya comentamos en el anterior programa, la GameCube, que era una consola hardcore, pero que no llegó a vender lo que ellos pretendían. Bueno, hicieron la jugada de sacar un cacharro poco potente, pero innovador, para acabar convirtiéndose en el fenómeno del E3, como también ocurrirá adelante en las tiendas de todo el mundo. ¿Os acordáis cuando decíamos que la Wii no iba a vender porque tenía un nombre ridículo? Sí. Y no tenía, y parecía un juguete? Espera, era la misma gente que dijo que la Nintendo DS antes de salir al mercado ya había muerto y perdido la guerra de las portátiles. Creo que sí. Esos éramos nosotros, efectivamente. Nadie daba un duro por la Wii, pero se comió el mercado casual. Lo que se vino a llamar como el mercado casual a raíz del exitazo que tuvo la Wii y la Nintendo DS. Nunca nos olvidemos también que la DS hizo mucho para el mercado casual, ¿vale? Ahí están los Brain Training, por ejemplo, los Brain Wash iba a decir, ¿no? Brain washing. Madre mía, la de horas que le eché al sudoku del Brain Training. Sí, sí. Creo que alguien me dijo, a lo mejor es mentira, pero creo haber leído en algún lado que el segundo juego más vendido para la Wii era el Wii Fit. Sí. Bueno, de hecho lo voy a comentar ahora, porque estamos en esos momentos. Porque ahora estamos en ese 3 en el que Nintendo arrasó, Sony se comió un mojón, hablando claramente, porque sacó la Play 3 a ese desorbitado precio de $599, que además lo anunciaron con... O sea, quisieron hacer como el meme del 299, pero fue un meme a la inversa. Porque el meme fue $599. $599. Pero bueno, esto ya lo comentamos en el anterior programa, igual que comentamos el meme del gigante de ese... Bueno, claro, de ese gigante. De ese juego que estaban vendiendo en el escenario de Sony como ese título basado en hechos reales, en batallas que ocurrieron verídicamente y de forma rigurosa en el Japón medieval. Y mientras de fondo se veía como el jugador tenía que enfrentarse a un cangrejo gigante asesino de 3 plantas. Fue una presentación muy extreme. Muy extreme, sí. Extreme. It's Ridge Racer. Sí. Con el cachondeo que siguió a estas situaciones pues durante los años venideros. Y aquí es donde justo lo dejamos en la anterior entrega. Solo Assassin's Creed fue anunciado inicialmente como exclusiva de PlayStation 3. Ojo, como cambia también el tema. O sea, Assassin's Creed salió como exclusivo de Sony. Y es lo único que elevó las expectativas de lo que se podría hacer con la consola en el futuro. Pero fue una conferencia bastante desastrosa. Aunque, bueno, al menos tuvo los memes. Porque lo que más nos gustaba del E3, y siempre nos ha gustado del E3, es el tema de que tu conferencia puede ser horrible. Pero por lo menos que no falten los memes. Que haya comidilla, que haya salseo para comentar los días posteriores, porque si no, es que si no es que no hayas triunfado, es que has fracasado directamente en la feria. Pero bueno, en cuanto a lo que es la feria, precisamente, que ahí lo dejamos en 2006, se vienen cositas en lo que respecta a la organización de la misma. Y se vienen cositas serias, además. Porque la situación empieza a desmadrarse y la organización no da abasto con tantas peticiones por parte de prensa. O sea, de repente la organización, la ESA, empieza a recibir peticiones de blogs, de webs, de medio pelo, de todo el mundo. De podcasts, que es una cosa nueva. Sí. ¿Qué son estos de los podcasts? ¿Qué quieren esta gente? O sea, es un tío con un micrófono. ¿Pero qué pide? Casa. En su puta casa. ¿Qué pide este tío, sabes? Pero bueno, después de 2006, pues justamente la ESA detectó que se estaba perdiendo el aspecto profesional. Porque claro, gran parte de los visitantes eran blogueros o gente ajena al sector, que
con la excusa de vamos a pegarnos un viaje a Los Ángeles, pues para allá que se iban. Y claro, muchas editoras empezaron a preocuparse por el coste de participar en el evento encima, que costaba entre 5 y 10 millones de dólares cada expositor. Claro, las grandes compañías lo pueden permitir, pero las medianas no tanto. Las compañías, además, temían eso, que estaban perdiendo el contacto con su objetivo principal en la feria, que eran las cadenas de tiendas y los periodistas. Estas editoras presionaron a la ESA amenazando con no asistir al siguiente E3, con plantarse y no ir. Algo que podía provocar un efecto dominó también en las grandes compañías. El E3 estaba muriendo de éxito. Porque sí, todo iba muy bien, todo generaba muchísimo dinero, pero claro, algo había que hacer. Porque si se empezaba a plantar la gente, precisamente porque la organización aceptaba cualquiera que fuera ahí y dejaba de ser un evento no privado, sino profesional. Profesional, correcto, ¿sabes? Entonces, claro, algo había que hacer y las decisiones tomadas, pues ya os lo avanzo, no convencieron a nadie. Música de tensión, cómo me gusta esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pasan muchas cositas, se vienen cositas, Isaac. Se vienen cositas. ¡Cuéntamelas! Pues mira, el gran éxito de público y atención de los medios de la anterior edición del E3 provocó una reacción en cadena. Al ver que Sony, Microsoft y Nintendo acaparaban toda la atención de los medios, las grandes compañías de videojuegos estadounidenses como Electronic Arts o Activision, de la que curiosamente hoy hemos vuelto a hablar de Activision y de Bobby Kotick. En la época en la que Activision... Qué raro, ¿verdad? Sí, es en la época en la que Activision era Activision. Sí, claro. No Blizzard ni exacto. King. Pero bueno, estamos No, hablando... que digo que exacto, que ahí se ha juntado el malísimo, la megacorporación, y ahí ya se ha roto Perdona. todo, como con Square Enix. No digas que eran buenos porque estamos hablando de Electronic Arts. No, digo que solo, vale. digo que solo era Activision. Eso sí. ¿Acaso no tenéis móviles? El caso es que Electronic Arts y Activision pues vieron que no salían las cuentas, entre otras compañías de estadounidenses. Y claro, en este caso lo que les costaba... tener ese stand, por ese dinero, en una feria de un calibre mundial, y luego que no se tradujera en una cobertura mediática, porque lo que querían era cobertura mediática grande, por parte de prensa y de profesionales, pues claro, decidieron presionar a la patronal americana del sector, la ESA, que vamos a decir que es la Entertainment Software Association, aunque me hace más gracia decir la ESA. Queda más mono. La ESA, la tía, ¿no? Haciendo que el modelo de esa feria gigante que conocíamos como E3 llegase a su fin. Porque como respuesta, tomaron la decisión de cortar por lo sano, directamente, Isaac. O sea, directamente la ESA dijo, ¿no os gusta lo que tenemos? Pues vamos a crear la E3 Business and Media Summit. ¿Qué quiere decir esto? Es la descripción literal de lo que era la feria. Sí, pero en realidad lo que querían decir es la E3 Lite, básicamente. Querían hacer una versión reducida y concentrada del E3. Tal y como se había conocido hasta ahora. O sea, ya no era un mega evento en el cual iba a venir el Circo del Sol a liar la parda, David Bowie haciendo un concierto. No. Vamos a hacer algo más pequeñito, más concierto unplugged. O sea, el unplugged de Nirvana, ¿sabes? Pues eso. No vamos a llenar estadios. Directamente cambiamos el centro de Los Ángeles por la pequeña ciudad de Santa Mónica. Bueno, pequeña en comparación, porque Santa Mónica es grande, pero claro, no tanto como Los Ángeles. Pero el problema que tiene Santa Mónica, ¿sabes cuál es? Que para empezar está a 30 kilómetros de donde se celebraba habitualmente el E3. Y los enormes y adecuados pabellones que se veían cada año en el Convention Center se cambiaron por una curiosa combinación entre habitaciones de hotel y un hangar abandonado en el aeropuerto de Santa Mónica, que lo utilizaron, pues no, para hacer la zona de demos, lo utilizaron el hangar del aeropuerto, un aeropuerto que está medio abandonado ahí en mitad del... No sé, hay desierto ahí, ¿no, Abraham? Pues California. Es California, pues te digo, desierto habrá, ¿no? Estará ahí Bueno, pues el caso es que, claro, de grandes pabellones y para que os hagáis una idea, anteriormente, en las anteriores ediciones, los vídeos, las demos, se presentaban en las conferencias en el Shrine Auditorium o en el Teatro Kodak. O sea, escenario de los Oscars, por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, Microsoft y Nintendo, respectivamente, celebraron los eventos este año en el campo de fútbol del Instituto Santa Mónica, unos, y el otro en el centro cívico, el Salón de Actos, Nintendo. ¿Vale? Entonces, claro, no es lo mismo, ¿sabes? No ya, bueno, pero es un poco... Es que no queremos gastarnos 10 millones por stand. Bueno, podemos hacerlo por 5 millones. O podemos hacerlo por 2, pero va a ser más cutre. O podemos hacerlo en el centro cívico del barrio. Exactamente. O sea, básicamente... ¿queréis que se haga más barato? Pues es lo que tenéis. Claro.
El problema es, bueno, la prensa del momento lo puede atestiguar, porque incluso aquí ha habido webs que han ido, o sea, webs famosas que han ido para allá, de que el año 2007 fue un puñetero desastre. Porque claro, entre que estaba todo muy espaciado, cada cosa estaba a kilómetros de distancia. Querías ir a lo que presentaba Microsoft y tenías que cogerte un coche para ir porque venías de lo de Nintendo y estaba todo muy escalonado, muy mal repartido y a una distancia, bueno, pues, y encima, pues lo he dicho, en pabellones que no tienen nada que ver con los mega construcciones que había en anteriores ediciones. Hay que recordar también una cosa. Para un americano puede ser muy normal. Para el resto de periodistas del planeta, no es tan normal pasar de voy a un sitio en taxi, me quedo allí 3 días y me vuelvo, a tienes que coger un coche por narices, porque esa es la forma de vida de Estados Unidos. Sí, coger un coche para que cruzar la no calle. se transmite a todo el resto del planeta. Sí, recordemos que Santa Mónica, como que la gran mayoría de las ciudades americanas, no tiene un centro urbano caminable. Con lo cual, claro, sí, todo estaba distribuido en hoteles a los cuales solo se podía ir literalmente en coche. De todas maneras, para todo aquel trabajador que iba a cubrir la feria, fue un desastre. O sea, estaba todo, en vez de estar todo en un mismo sitio, que dices, a ver, tú puedes ser americano, pero, bueno, a ver, también lo puedes tener todo en un sitio concentrado y no repartido y tener que coger el coche para ir a cruzar la calle, como estamos diciendo. O para ir a comer. Para ir a comer, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, siempre me acuerdo del meme este de otra vez el sábado tengo que conducir para ir a trabajar. Y es el meme es de que el tío, de la peli de Toy Story 2, que el tío cruza la calle y aparca en la calle enfrente. En fin. Pese al cambio de formato, bueno, pues los anuncios y los juegos fueron tan grandes como siempre, eso sí, por suerte, ¿no? Se pudo ver por fin el primer Assassin's Creed en versión jugable. Se pudo ver por primera vez el Mass Effect, Uncharted, Call of Duty, Super Mario Galaxy. Es decir, si el 2006 había sido la apuesta de largo de la nueva generación, el 2007 fue el de los juegos que la iban a dominar, de ahí hasta el final. Y Nintendo efectivamente pues mostró Mario Galaxy, Mario Kart Wii, Super Mario Bros. Brawl y, siguiéndose con su paseo triunfal, Abraham presentaron el Wii Fit. Efectivamente. O sea, como tú querías y esperando. Y además fue el momento del meme de My Body. My body is ready. Bueno, la música no, pero... Reginator, exacto. My Body is Ready. De Reggae Films Jaime, ya sabéis, el del cum laude. Que en la presentación del Wii Fit, que fue un artefacto, por cierto, Abraham, fue un artefacto que vendió a capazos. Es un artefacto que sigo usando a día de hoy. Es un artefacto del infierno, efectivamente, que te hace hacer deporte. No se puede saber la cifra exacta, pero se estimaba en 2022, por cierto, que esto lo he mirado, que se habían vendido más de 22 millones de copias del juego, que venía con la tabla. O sea, de la tabla no se sabe cuánto se ha vendido, pero hay 22 millones de juegos vendidos, que dices, como mínimo debería haber uno o sea, coleccionismo aparte debería haber uno por tabla. O sea, es una burrada. Creo que no se podía comprar por separado. Pues... De segunda mano, ¿no? De segunda mano, sí, pero claro, contamos copias vendidas, entiendo que son copias Claro, nuevas. pero la cosa es que el claro. Wii Fit solo podías comprar con la tabla. Si se vendieron 22 millones, se vendieron como mínimo 22 millones de tablas. Podías comprar la tabla por separado, por si se te había roto la anterior. Sí. Claro. Creo que sacaron un Wi-Fi Plus o algo así, que creo que sí que lo podías comprar por separado, porque obviamente, muy probablemente lo comprabas porque ya tenías el 1. Sí, claro. Pero... El caso es que el experimento de 2007, esta versión reducida, no gustó a nadie. En 2008 se va a volver al Convention Center de Los Ángeles, porque la ESA dice, estamos perdiendo aquí dinerito, no puede ser. Pero eso sí, vuelven a Los Ángeles, al Convention Center, pero reduciendo la asistencia en ese afán de hacer algo más compacto y restrictivo a la prensa. A un mínimo histórico, que son 5.000 personas, que es poquito. Estamos hablando de que a finales a principios de los 2000 iban 60.000 personas a la feria. ¿Vale? La convención de Rock Refugee este año, que se considera pequeña, Sí. tenía ese número de asistentes. 5.000. Sí. Claro, pues eso estaban pensando hacer. De hecho, es el mínimo histórico de la feria, de 2008. Y con un catálogo de juegos, de hecho, más bien decepcionante. Todo el mundo recuerda 2008 como un año en el que no se presentó nada interesante. Bueno, sí, hubo un bombazo, que es el de Microsoft anunciando de que Final Fantasy XIII iba a salir por primera vez un Final Fantasy en la consola de Xbox para la 360. Que realmente fue un bombazo en su día, como wow, Final Fantasy fuera de Sony, de PlayStation. Fue como una medalla que se marcó ahí Microsoft. Pero bueno, es que esto fue lo más interesante realmente de toda la conferencia de 2008, ¿no? Porque sí, Nintendo iba a su rollo. Bueno, fue el año del Wii Music, que todo el mundo esperaba, Miyamoto anunciará un Zelda nuevo, y salió con lo del Wii Music, que también es un poco triste porque, claro, ves ahí a Miyamoto súper contento ahí explicando las bondades del Wii Fit,
súper feliz, porque además es lo que quería él hacer. Claro, la gente diciendo, ¿y dónde está el Zelda, Miyamoto? Y el tío, no, pero es que con el Wii Music podremos hacer ahí como si formáramos parte de una... ¿Os acordáis de aquella presentación infame? También te digo que, si es lo que iba a decirte, yo recuerdo la presentación, era una presentación muy horrible, o sea, en plan de... Sí. Es que además es que se notaba que estaba, que no era en tiempo real, porque tú les veías hacer así y veías el de detrás que estaba haciendo un gesto completamente distinto. Sí, podéis buscarla por YouTube, la presentación de Wii Music, que es otra cosa. Julio. De todo el mundo. Julio. A mí me encantó Wii Music, que conste. No, que nadie dice que fuera un mal juego. Lo que pasa es que todo el mundo esperaba algo más de la Wii. O sea, la Wii se destapó como la consola que iba a arrasar en esa generación. Que veníamos de Super Mario Galaxy, que Claro. era una obra maestra. Y cada año se rumoreaba que iba a haber el Zelda de la Wii, y el Zelda de la Wii, y el Zelda de la Wii. Y te presentan el Wii Music, es como... ¡Buah, vaya bajona!, ¿no? Por el lado bueno, el Wii Motion Plus sí que fue una mejora importante en la Wii. Sí, eso sí es verdad. También lo presentaron, de hecho, el mismo año, ¿eh? De hecho, claro, es que la Wii, entre este año y el año siguiente, que van a presentar el Vitality Sensor, tela. O sea, tiraron por unos derroteros que nadie se esperaba. Pero bueno, la jugada de E3 en miniatura pues causó el efecto contrario al deseado. La ausencia de consumidores, según nuestro analista favorito Michael Pachner, provocó que otros medios pues redujesen la cobertura del E3. ¡Oh, sorpresa! En la década siguiente, pues la ESA cambiaría la estrategia para abrirse más a los jugadores y buscaría una fecha más adecuada, junio, para intentar dar ese delicado equilibrio entre la asistencia de gente y de los medios. Así que llegamos a 2009, que también era el retorno de la feria a su anterior formato, el de burro grande, ande o no ande, que es una frase que me encanta. Es decir, volvemos a los pabellones top, a todo súper grande, todo súper lujo, repletos de stands, videojuegos, show, conciertos masivos. Y bueno, la verdad es que hubo muchos más anuncios que el año anterior. O sea, hubo la vuelta a los hardcore de Wii, anunciando en Mario Galaxy 2. Lo dicho, también presentaron el Vitality Sensor por otra parte, que no sé a quién se le ocurrió que era buena idea ponerle al jugador un cacharro en el dedo que te mide el nivel de estrés. Nunca salieron juegos para este cacharro, pero lo vendieron como si fuera a ser la panacea. Y bueno, también me acuerdo que también querían vender una alfombrilla con maracas para jugar al Samba de Amigo, pero bueno, es que Nintendo va a su rollo. Pero si por algo recordamos el E3 es por una vez más la guerra entre Microsoft y Sony, porque, amigos, es el año en que Microsoft triunfa en el E3 con una conferencia de prensa en la que mostraron el Project Natal. Y es el año, efectivamente, de la conferencia en la que aparece nuestro Peter Molyneux con aquella demo de Milo. Que vamos... No voy a hacer comentarios, porque como abra la boca... No, por favor. De hecho ya comentaremos al respecto, porque esto da para comentarlo un poquito más con detalle en la siguiente entrega, por lo que sea. Pero bueno, fue el año en el que también Microsoft subió al escenario a los Beatles, concretamente a Paul McCartney y a Ringo Starr. A los otros dos, bueno, uno no supongo no podría, y el otro seguro que no podía. Una ouija. Sí, los otros dos necesitarías una wifi para hablar con ellos. No, en aquel momento George Harrison no estaba vivo. ¿No había muerto de cáncer? No, murió más tarde. Bueno, de todas maneras tampoco. Es igual. No estaba en el tema y el otro menos, ¿vale? Por el motivo que fuera. El caso es que, bueno, subieron al escenario para explicar que los Beatles Rock Band iba a ser la caña. Y lo fue. Efectivamente. Es uno de los mejores rock band que se hizo. Luego apareció Steven Spielberg para comentar efectivamente que Project Natal iba a ser la bomba. Y bueno, comentaremos pues todas las irreales y todavía imposibles demostraciones que se sacó el amigo Peter de la manga. Así que es verdad que para ello, si queréis más detalles, hay un cum laude de Peter Molyneux. Bueno, que hacemos un poquito de spam. Pero bueno, es algo que comentaremos un poquito más en retrospectiva y un poco por encima en una última entrega en la que englobaremos todo lo que nos queda de golpe. No sé cómo lo haremos, pero lo conseguiremos, Isaac, no te preocupes. Porque claro, ahora llegará el 2010, llegarán conferencias en las que habrá gente como la de Konami que estará por los suelos borracha. O sea, no sé si te acuerdas de la conferencia de 2010 de Konami. Sí, me acuerdo. Sí, seguro. Bueno, y si no, le recordaremos. Y bueno, recordaremos más cosas de nuestra feria de E3 y de todo lo que queda, pero esto será en el siguiente informe de Geo Confidential. 遊びの道に魂込めた一人の男が今日も行く真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせるぞ
Es la hora de las letras y siempre hablamos pues de obras o de géneros o de a veces cosas diferentes como ha sido esta semana, ¿no, Abraham? Sí, hoy básicamente llegamos al final de la temporada y... A ver, yo soy el cine, por si no se escucha. Sí. Y aunque hemos hablado de muchos libros raros este año, no he tocado todavía ningún género. Que el año pasado lo único que hice fue hablar de géneros extraños y bizarros. Y este año pues, no he hablado mucho de esas cosas. Lo hemos echado de menos, ¿eh? Sí, así hables de que, cosas a raras. ver, también tengo que reconocer, llega un momento en que no se me ocurren tampoco muchos géneros nuevos de los que hablar. Y aunque los haya, a lo mejor no, tampoco te llaman. Exacto. No, a ver, en realidad sí, tengo una amiga que estoy tratando de convencerla para que venga a hablarnos de literatura sáfica. Porque claro, el problema es que, a ver, reconozco el género, pero no estoy capacitado. ¿Vale? Pero Eso mola. en vez de eso, hoy os hablaremos de el género de la literatura ergódica. Primero de todo, vamos a hablar, dejadme que confiese algo, la literatura ergódica no es un género, es una manera de contar cosas. O sea, no hablamos de lo que se cuenta, sino de cómo se cuenta. Así que es un poco de trampa. Es un pero poco tecnicismo. Sí, es algo que de lo que normalmente los estudiantes de filología hablan mucho, pero la gente que leemos libros no nos importa un carajo. Pero bueno, me llamó la atención y sí, decidí que igualmente iba a hablar de ello. A ver, lo que decimos siempre, una cosa es que juegues a videojuegos y otra cosa es que sepas cómo se desarrolla una narrativa jugable, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero bueno, a lo que vamos, Volcano, ¿de qué cojones estás hablando? Eso. Vale, porque es la pregunta que tenéis todos. Y vamos a por el principio. A ver, la literatura ergódica es un término acuñado por Espen Aarseth en su tesis doctoral Cibertexto, perspectivas sobre literatura ergódica. Aarseth está especializado en investigación en videojuegos y literatura electrónica y encontraba que le faltaban palabras para hablar de las obras hipertextuales que ocupaban sus estudios y, parafraseando al doctor, en la literatura ergódica se requiere un esfuerzo no trivial por parte del lector para recorrer el texto. Para que la literatura ergódica tenga sentido, también debe existir la literatura anergódica, donde el esfuerzo para recorrer el texto es trivial, sin ninguna responsabilidad sobre el lector, más allá del movimiento ocular o el pasar de las páginas. ¿Seguís confusos? Es normal. Yo estoy sí, perdido. Es lo que tienen las tesis doctorales. Yo es que lo veo de esta manera. La literatura anaergódica es leerme un libro, la literatura ergódica es leerme la Wikipedia y pulsar todos los enlaces que vea. Más o menos, la Wikipedia sería hipertexto, pero no necesariamente sería ergódico. Vale, pero son distinciones como muy... técnicas. Sí. Pero bueno, en fin, en su tesis y dados los ejemplos sobre los que trabaja, podemos definir un texto ergódico sobre algo que requiere una lectura no lineal para comprender su totalidad y suele requerir por parte del lector cierto compromiso sobre sus acciones. ¿Vale? Aunque la definición es moderna, porque la tesis es del 97, los ejemplos que cita son bien antiguos, desde los muros jeroglíficos egipcios, que están conectados tridimensionalmente entre ellos, de muro en muro y de habitación en habitación, los caligramas de Apollinaire, que son unos poemas que el señor dibujaba. Es decir, tú tenías el poema, pero el poema estaba presentado en la misma forma que describía el poema. Si era un poema sobre un día lluvioso, pues a lo mejor te escribía el poema en forma de paraguas. Y la cosa era, claro, no sabes dónde empieza, dónde termina. Qué chulo. Y para poder leerlo para poder entender el poema tienes que leerlo varias veces. También habla, por ejemplo, de los 100.000 millardos de poemas de Quinault, que es un 100.000 millardos. Sí. Es un cuaderno con 10 poemas de 14 versos, pero los 14 versos de los 10 poemas están escritos están encuadernados de tal manera que tú puedes seleccionar cualquiera de los 14 versos para cualquiera de los 10 poemas. Con lo cual al final tienes un poema, puedes generar 10 elevado a 14 combinaciones de poemas. De ahí los 100.000 millardos. Empiezo a pensar que funcionan así las inteligencias artificiales, rollo ChatGPT. Un poco. Si le pides que te haga un poema, te hace una cosa así, ¿eh? Una recombinación, sí. Y aunque no lo menciona en la tesis, no puedo evitar mencionar a Cortázar y sus novelas de estructura libre, Rayuela y 62 Monedo para armar. De hecho, estos días que he hablado con varias personas sobre esto, porque claro, la gente le digo, voy a hacer un artículo sobre esto, y me dice, ¿qué cojones es eso?
Y cuando se lo explico, directamente hay muchos que me dicen, como Cortázar. Y yo, sí, como Cortázar. Es que es lo primero que te viene a la cabeza, tío, con la definición. Sí, claro, porque todo el mundo aquí lee a Cortázar. Aunque no te lo hayas leído, yo creo que puedes saber quién es. No, sí, estaba haciendo broma. Sin embargo, Arseth estaba más interesado en las aplicaciones electrónicas. Después de todo, el ergodismo no está limitado a los libros de papel. En su tesis pivota rápidamente a las aventuras conversacionales y los MUD, precursores de los RPG multijugador que se controlaban como una aventura conversacional, pero cuentan con múltiples usuarios. De hecho, no sé si llegamos a analizar aquí el Diku Mood o el Tiny Mood. Creo que hicimos un artículo. Creo que hablaste del Mood. Sí. En DIR. Así pues, a mi entender, tenemos dos ejemplos sobre lo que podemos empezar a comentar, que son, por un lado, las historias que requieren un cierto trabajo para comprender, pero no son necesariamente interactivas, y por otro tenemos la ficción interactiva, que puede no requerir mucho descifrado, pero ofrece al lector mucha interactividad. ¿Julio? Es que cuando estamos hablando del tema de que necesitas una cierta comprensión, necesitas, ¿sabes? Estamos hablando también de todo desde el tema, desde el punto de vista de ficción, pero te juro que mi cabeza no para que me lo estuve leyendo hace poco, el Heike Monogatari, con sus... mira, coño, tenemos ahí el libro de Alphonse, pero eso no es ficción, que tiene mil referencias y 1000 búsquedas ahí, 1000 notas a pie de página. Digo, ¿eso cuenta ya como ergódica? Bueno, bibliografía no lo creo, porque entonces Masamune Shirow, que también sus cómics están llenos de notas a pie de página, sería ergódico. Sí, de hecho se hace una de las cosas que se hace distinción clara en la tesis es que un texto sea difícil de entender no quiere decir que sea ergódico. Vale. Los que hemos leído Terry Pratchett, que sabemos que en cada 2 o 3 páginas hay un pie de página, que normalmente explica algo y en realidad es un chiste, todo ello. De hecho, vamos a poner ejemplos. Yo creo que en los ejemplos se entenderá mejor. El primer ejemplo del que vamos a hablar es ese. Es un proyecto que nace de la colaboración de JJ Abrams y Doug Dorst, y en palabras del propio Adams... Ese nació de la idea de una historia de amor y la noción de celebrar el libro como un objeto. En la era digital, que es un objeto indiscutiblemente analógico. Me parece romántico. Queremos que la gente se enamore de la experiencia de verse envueltos en el misterio de leer un libro, de la misma manera que las experiencias predominantes en nuestro país, que son la televisión y el cine. Ese se nos presenta en una funda sellada, y cuando la abrimos tenemos una novela llamada El barco de Teseo, de un tal V.M. Straka, y publicada en 1949. La novela nos introduce a un hombre amnésico que trata de averiguar quién es mientras lucha contra la industrialidad béboda a través de los puertos europeos de aquella época. Pero ese también es la historia de V.M. Straka. Este autor, que dejemos claro, es completamente ficcional, escribió varias historias aclamadas a lo largo de su carrera y era un hombre extremadamente misterioso y secreto, del que se sospecha que era un activista político, acusado de atentados terroristas, asesinatos y espionajes. Vamos, como Mari. Mucha de esta información la obtenemos a través de las anotaciones que alguien ha hecho en el libro y también en los pies de página del traductor de la novela al inglés, un tal F.X. Caldeira, que algunos sospechan que podrían ser el propio V.M. Straka o un miembro de su camarilla anarquista. Y ese, por supuesto, es la historia de Eric y Jennifer, una historia que encontraremos anotada en los márgenes de este aparentemente libro de biblioteca, con su etiqueta, clasificación Dewey y tarjeta de préstamo. Eric es un estudiante de posgrado, obsesionado con Straka, y Jennifer, una universitaria que no tiene muy claro cuál es su papel en este mundo. Eric está desesperado por desentrañar el misterio de Straka porque su exprofesor de grado le ha robado la investigación, y Eric siente que si no la termina pronto, su profesor atará cabos y presentará la investigación en su nombre. El lector que quiera adentrarse en esta nueva historia tiene que hacerlo armado de paciencia, porque obviamente las notas no están escritas en orden cronológico, sino que a medida que ambos estudian el libro, progresan en el desentrañamiento y van intercambiando estas notas. Entonces tendremos que ir adelante, o sea, tenemos la novela, tenemos los comentarios que se tienen que leer adelante y atrás en el libro, y tenemos también papeles y textos que se han ido pasando en el libro sobre la historia de Straka. Con lo cual, a ver, reconozcámoslo. Un autor de bestsellers podría haber escrito esto de manera lineal y convencional. Es decir, no deja de ser... O sea, no nos haría falta tener el libro, podríamos simplemente poner fragmentos, podríamos tener a los estudiantes desentrañando el misterio, hablando entre ellos, y tendríamos una novela de misterio normal y corriente. Pero la gracia de este libro justamente es que está presentado de tal manera que si queremos entender el misterio, tenemos que hacer un esfuerzo.
Y vamos al segundo ejemplo, y es que una de las cosas que me molestan un poco de la tesis de Spetarsen respecto a la literatura ergódica es que es capaz de mencionar obras de ficción interactiva como Zork o Tinimut, pero no librojuegos. Y es que los que sois de la quinta del programa, menos Julio, lo siento, y bueno, puede que tú también, habréis tenido en vuestras manos de pequeños un librojuego, un Elige tu propia aventura. He tenido, tranquilo. Vale. De hecho, quiero mencionarlo. Al principio, cuando hemos empezado a hablar, Alejandro Trenado ha dicho: me recuerdan los libros de Elige tu propia aventura, de moverte a ciertas páginas según tus decisiones. Y Baltasar ha dicho: me lo has quitado. Sí, y es que es lo primero yo que también pensé, pero no lo menciona en su tesis. Y me toca mucho los huevos, porque además es un ejemplo claro, aunque sea una literatura un poco barrio bajera, puñetas, también los Zork. O sea... y además es que son básicamente contemporáneos, porque la primera ficción interactiva electrónica, Colossal Capes, o la aventura original como se publicó en España, fue programada en 1976 en los PDP-10 del MIT. Mientras que el primer librojuego, Sugarcane Island, se publica el mismo año, y ambas también coinciden que no alcanzarían su popularidad hasta más tarde, cuando en el caso de Colossal Capes, cuando se portó a los ordenadores personales como el Apple II, y en el caso de los librojuegos, cuando cambió de editorial a una editorial que le dio una proyección internacional. Es decir, ambos son cosas que se hicieron a mediados de los 70, que alcanzaron la cúspide de su popularidad en los años 80, y hay un paralelismo claro, es decir, son interactivas, son no lineales. Vamos, me parece un poco... Así que, en este caso, mi ejemplo segundo es Lobo Solitario. Que Lobo Solitario es otra saga de librojuegos. No es tan conocida como Elige tu propia aventura, pero curiosamente sus libros se han seguido publicando hasta la actualidad. Ha habido un intermedio de casi 2 décadas, seamos justos. A ver, si admitimos que Doctor Who es la serie de ciencia ficción que sea más larga que se ha emitido nunca, teniendo en cuenta que paró a finales de los 80, principios de los 90 y volvió a mediados de los 2000, pero se considera que no ha parado nunca, podemos aceptar que ese parón es válido. Correcto. ¿Vale? Está dividida en 2 sagas, una saga de 20 libros y otra de 13. Y nos lleva al planeta Magnamoon, donde Kai, el dios de la luz, y Nahar, el dios de la oscuridad, están enfrascados en una terrible batalla eterna para desgracia de los pobres humanos del reino de Summermoon, que se ven constantemente acosados por los señores oscuros y sus hordas de monstruos. Para contener esta amenaza, los seres de este reino entrenan desde muy jóvenes en el monasterio Kai para convertirse en señores Kai, unos guerreros con poderes psiónicos. En la primera saga de 20 libros llevamos al Lobo Silencioso, un joven iniciado que tiene la desgracia de convertirse en lobo solitario al ser el único superviviente de la masacre del monasterio por parte de las fuerzas de Nahar. En esta primera saga trataremos de escapar para prevenir al rey, organizar las defensas y aniquilar a los señores oscuros, mientras nuestro poder asciende hasta convertirnos en un verdadero Magna Kai. Aunque las novelas originales se publicaron entre 1984 y 1998, su autor, Joe Dever, autorizó la republicación de las novelas en formato HTML interactivo bajo el nombre de Project Eon. Citando al propio autor: estaría enormemente satisfecho si mi otorgación de los derechos a distribuir los libros de este modo fuera visto como mi regalo milenario a aquellos lectores devotos que han mantenido la bandera Kai ondeando tanto en los buenos tiempos como en los no tan buenos. Me enorgullecería enormemente si este proyecto sentase las bases de un legado duradero, asegurando la longevidad de Lobo Solitario y haciendo que mi creación sea gratuita y directamente accesible a las generaciones actuales y futuras. Por ellos, por nosotros, por Summerland y por Kai. El libro sigue parcialmente el formato de un librojuego. Seguimos teniendo fragmentos ordenados aleatoriamente, múltiples maneras de llegar al final y múltiples finales, habitualmente todos menos uno. Donde se diferencia de Elige tu propia aventura es que el Lobo Solitario tiene elementos de rol integrados. El libro original usaba una tabla aleatoria en la que podemos dejar caer la punta roma del lápiz para determinar un número o tirar un dado de 10, teniendo en cuenta que el 10 es 0. Nuestro personaje tiene un inventario en el que se preserva de aventura en aventura cosas, y esas cosas a veces son necesarias para las siguientes aventuras, en plan de, si tienes este objeto, ve a la página tal. Con lo cual... me estás presentando una partida de rol para un solo jugador. Sí, una partida de rol para un solo jugador que además... tuvo 20 entregas entre 1985 y 1990, si no recuerdo mal. La segunda se empezó a publicar en los 90 y a mediados de los 90 dejó de venderse por falta de ventas. Pero la gente que era fan
siguió pidiendo que se publicase y empezó a republicarse en los 2000 y se terminó, creo que el último libro es del 2013. Huele a proyectos de estos que inicia mucha gente haciendo sus propias versiones. Sí. Bueno, como hemos comentado, diferentes objetos nos permitirán abrir diferentes caminos y en el modo del libro yo tengo que reconocer que una de las decisiones que tenemos como jugadores es si vamos a hacer trampas o no. Porque claro, sabemos que perder un combate habitualmente significa volver a empezar. Así que podemos elegir pasarnos por el forro y decir, no, nuestro guerrero es la hostia y siempre gana. Pero, porque nadie va a vigilar si tiramos los dados o no. Personalmente recomiendo usar la aplicación Lone Wolf Saga, que nos permite disfrutar de la historia y dejar que el móvil se encargue de llevar cuenta de nuestros puntos de vida, objetos y otras cosas, aunque no podremos hacer trampas. Los números se generan aleatoriamente, así que... Sí. Y hay que decir que en el chat están hablando... de varios ejemplos, exacto, sí. Pues, Sí. empezaron a hablar, pues eso, en el tema del Ejecutivo de Aventura, pues expreso de los vampiros, las alas del dragón, etcétera, etcétera. Y luego han comentado los libros de Combat Heroes o los libros de Ace of Aces y El Bosque Tenebroso de Ian Livingstone. Ian Livingstone, de hecho, creo recordar que lo menciono en las sugerencias, porque sí, básicamente los de Games Workshop decidieron fundar, empezaron su editorial haciendo librojuegos. Y de hecho, una de mis favoritas es, ¿cómo se llama esto? Warlock of the Firetop Mountain, que sacó un videojuego. Y aparte de eso, pues, bueno, básicamente vamos ya directamente a la ronda de recomendaciones, ¿vale? Vamos. Hemos comentado la de Warlock of the Firetop Mountains, también tenemos... hay mucha gente que a nivel de novelas me ha mencionado La Casa de las Hojas, que es como gran ejemplo y libro, pero tengo que reconocer que a mí me resultó muy confuso y no demasiado de mi estilo. Bueno, si es muy confuso, es ergódico, porque requiere esfuerzo. Sí, lo que pasa es que, no sé, es más como una... Es más por el instinto de tipógrafo, porque el libro juega mucho con romper el esquema de la tipografía del libro, hacer agujeros en el texto para meter cosas, darle la vuelta. Es un libro sobre una casa no euclidiana, donde los pasillos se retuercen infinitamente y la casa crece de maneras extrañas. Y el libro, el layout del libro, va cambiando para reflejar esa sensación. Transformar un espacio no euclidiano a un libro que es un objeto euclidiano y saber hacerlo y saber transmitir sensaciones, como experimento me parece súper interesante. Hay un ejemplo que a mí me hizo mucha gracia, hasta que tuve que leerlo, que es que en un momento dado los personajes deciden investigar un conducto de aire acondicionado. Y el texto literalmente abre un cuadrado dentro de la página y se ven las conversaciones dentro del cuadrado. Cuando le das la vuelta, el cuadrado continúa, pero la parte de detrás está invertida porque lo estás mirando desde el otro lado. Y es como... Sí, es una idea fantástica y maravillosa. No vuelvas a hacerlo. Pero bueno, por razones obvias, la ficción interactiva sigue siendo un género importante en ordenadores. En la página web IFDB, la base de datos de ficción interactiva, se recogen más de 12.000. Algunos bastante nuevos, es decir, se sigue actualizando constantemente. Personalmente, para la gente como tú y como yo, recomiendo Violet, que es una ficción interactiva sobre lo difícil que es escribir algo cuando tu mente no está en ello. Sí, interesante. Vale, de hecho, a mí me sacó del Writer's Block por el simple hecho de tener a alguien con quien empatizar. Otra variante de la ficción interactiva serían las novelas visuales. El año pasado, creo, fue hace ya 2, entrevistamos a Ertal Games. Sí, creo que ya hace 2. Sí. Un año y algo, sí. Y está a puntito de sacar un nuevo juego con 100 cañones por banda. Efectivamente, y tiene unos cuantos en Steam, va publicando, así que sí. tenemos el testimonio. De hecho, me hizo directo. mucha gracia porque estaba buscando qué novedades ha sacado y lo primero que veo es, está a punto de salir este juego, y en la descripción del juego, lo primero que te aparece es un comentario del juego de Débora. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? O sea, ¿Sabes? Game Over nunca en la vida ha conseguido... Claro que sus análisis salen 3 meses después del juego, Sí. pero nunca ha conseguido que le citen ninguno de sus análisis, pero Débora lo ha conseguido. Pues... Vale, y de todas maneras, si no os va el Boy Love, tenemos novelas visuales como Hatoful Boyfriend. Efectivamente. Por supuesto. ¿Vale? O si queréis ligar con palomas palomas preferidos. o si queréis ligar con primigenios, tenéis My Girlfriend Cthulhu. También, por supuesto. Totalmente. O Así sea, que las novelas visuales podríamos entender también dentro de lo que es ficción interactiva, ¿no? las novelas visuales son ficción interactiva. Entonces, Snatcher... No recuerdo si Policenauts también es novela visual. Claro, lo que pasa es que son más antiguas y no... Sí. Será en plan de... Quería buscar alguna cosa como más... No te diré novedosa porque Hatoful ya es 2010. Ya tiene tiempo, sí. No es fría tanto como novedosa como reconocido. Sí. Como algo que la gente... Ah, sí, Snatcher, claro, la obra de Kojima.
esa obra inacabada, que solo hizo un tercio del juego Sí. en año y medio. Pero bueno, sí, es interesante. Y no sé yo muy bien, juegos como Minecraft, que la narrativa la creas tú, no creo que entre aquí, No, porque no tiene una narrativa No, de porque fondo. no, porque una de las cosas que sí queda claro, o sea, que sí que define la literatura ergódica, es que tiene que ser texto. Tiene que ser textual. Entonces, Vale. si la ficción interactiva sí, un videojuego cuya narración venga en forma de vídeo o experiencias más audiovisuales, Vale. no entraría porque no es literatura. Es otra cosa. Claro, entonces claro, me estoy metiendo en los juegos de mundo abierto, en los que hay una narrativa fija, pero tú puedes hacer las secundarias y las secundarias en el orden que quieras y las Claro, pero secundarias- pero es lo que te digo, eso es otro tipo de ficción. Vale. Porque no es literatura. O sea, la cosa es. No es que sea ergódico o no sea ergódico, es que como la literatura ergódica literalmente es literatura, y tú estás Vale. describiendo otro tipo de medio. Vale. O sea, es como si tú me describieras. por Visual. ejemplo, o sea, es no. como si, por ejemplo, si me dijeras. La película esa que sacó Netflix con el nombre del actor de Sherlock. Black Mirror Bandersnatch. Vale. ¿Vale? Esa es interactiva, sí. ¿Es literatura? No. Vale. Vale, ¿sabes? O sea, No, es súper interesante comentarlo porque, claro, estamos considerando las aventuras conversacionales y las novelas visuales como literatura, a pesar que también son videojuegos, pero las aventuras en las que esto lo haces a nivel de jugable, las decisiones sean a nivel jugable y no a nivel textual, no entran. Es interesante destacarlo, es interesante. ¿Ibas a decir algo, Julio? Que sale. No, iba a decir, lo de Bandersnatch con lo del actor de Sherlock, ¿cómo? Sí, claro, ¿Cómo es Black eso? Mirror Bandersnatch es el actor de Sherlock. Oye, ¿y el BOE entraría como narrativa ergógena? ¿Cuál? Que lo tienes que leer. El BOE. El BOE. Porque tienes que ir soltando entre vale. Es páginas literatura todo el y es rato. difícil de leer, pero no es Y te la puedes interactiva. saltar. En varios casos. Sí. En realidad, supongo que técnicamente sí, porque hay veces Tiene que muchas para entender una interpretaciones. norma tienes que irte a la norma del año anterior. Espera, me estás diciendo que el contrato de iTunes es literatura ergódica. No porque es lineal, pero es que el bueno lo es. Es que muchos contratos que aceptamos son como se especifica en el apartado tal, como se especifica en el apartado cual. Cualquier contrato que ponga lo de he leído y acepto las condiciones de servicio es literatura ergódica. Bueno, pues Porque ya tú puedes elegir leerlo o no. Exacto, ya conocéis. Apartes. Sí, el BOE es el Dark Souls de la literatura ergódica. Dice Alejandro Trenado en el chat. Pues nada, muchas gracias a Abraham por traernos un punto de vista súper interesante de algo que todos conocemos, pero al mismo tiempo no conocemos del todo y que a nivel técnico es, ya lo he dicho, muy atractivo y muy diferente. Y llegamos al final de este programa 782. Muchas gracias a todos los aquí presentes: Abraham Limpo, Geco, Julio Carmona, Débora López, y sobre todo ustedes, Isaac, Viana, también al señor Cine que se ha pasado por aquí. Y recordar que nos podéis ayudar a mantener el hosting, los MP3 en online en portalgameover.com/donaciones. Recordad que en portalgameover.com/donaciones ese dinero va directamente a nuestro proveedor del hosting y cada vez que nos llega la factura anual, pues lo descuentan de allí y ya está. Muchas gracias esta semana a L. Ya sabéis que no digo los nombres porque no sé hasta qué punto queréis decirlo o no, pero ¿Ese no es el del Death Note? Death Sí. Note, sí, por supuesto. sí. Está Muchas gracias. Está investigando. Bueno, Muchas gracias a L a acompañarnos. Junior está diciendo que tengáis buenas vacaciones. No, volvemos la semana que viene. No te No, preocupes. ahora nos vamos al gallego. Ahora luego vamos ya- al gallego, exacto. Que tengamos buena digestión, que no es lo mismo. Eso. Recordad que nos podéis escuchar en la radio en directo si vivís en San Joan Despí, pero si no vivís en San Joan Despí o las mañanas del sábado las tenéis ocupadas, pues nos podéis escuchar, pues eso, A internet, ¿eh? en internet, en youtube.com/portalgameover, pero también nos podéis usar los programas de podcast o descargaros el MP3 directamente. O podéis iros a iVoox, a YouTube, a Spotify, Estamos en directo en YouTube cada sábado, ¿eh? a donde Ojo, queráis. ahí. Sí, con la gente en el Ahí, chat. dejad los preguntando. comentarios, que nos gusta leerlos. Exacto. Y recordad que podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público@portalgameover.com y vuestros mensajitos de odio a me cago en el boy, qué difícil de leer es esto @portalgameover.com y que nos deis 5 estrellas en Spotify, Eso, que en eso. esta semana nos han dado ¿Cuánto? 5 votos. ¡Hostia! ¡Eh! Joder, 5
5 votazos, tío. ¿Qué Vamos pasa? son fallas. Estamos Sí, en rebajas, porque de verano. las últimas semanas eran un voto. ¿Y qué pasa con ese voto? Bien, Ese- pues bien bueno que es exacto. ese voto. Buen Buen voto, pero voto. 5 buenos mejores. 5 votos. buenos. ¿Ves? La gente poco a poco va saliendo a votar. A ver si de aquí a julio. Pues nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene en el programa 783 de Game Over. Hasta entonces, adiós.